porque les hablaban mal en casa, porque les hablaban mal los compañeros. Lo masculino siempre es el deseo. Entonces me empezaba a hundir y veía como una luz. Bienvenidos a un nuevo episodio para The Outcast. En el episodio de hoy tenemos a un invitado que no voy a presentar yo, porque de hecho creo que va a ser mucho mejor que él hable sobre sí mismo, porque entre otras cosas se llama José Luis Arqué. Es una persona que ahora mismo vamos a decir que es conocedor, no conocedor, sino se dedica un poco a ayudar de una forma un poquito atípica y no de forma tan científica, por así decirlo, a diferentes personas, y ha llegado a pues, realizar cambios de vida realmente sorprendentes que me hace mucha gracia porque cuando lo conocimos, a nosotros a lo mejor se nos dan ese tipo de coincidencias o casualidades en la vida que a nosotros nos pueden llegar a parecer mágicas, y su respuesta ante esto es mi día a día, ¿no? Entonces, pues quiero darte la bienvenida y poder agradecerte un poquito que hayas decidido compartir tu tiempo con nosotros, y pues nada, que darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que me encantó ya cuando entré por el lugar, me encantó mucho la energía, lo bonito que tenéis esto, y la verdad que me siento como feliz de estar hoy aquí. Tengo una energía como de emoción y la verdad que súper contento también por, creo que todo lo que hemos compartido Sí. hasta aquí, todas las cositas que seguramente luego compartamos. Y bueno, pues la historia de mi vida es que yo soy maestro de educación primaria, de hecho soy funcionario todavía, tengo la A plaza, día de hoy. a día de hoy soy funcionario todavía y bueno, tengo ahí la plaza congelada que se llama. Y los últimos años pues ya decidí dedicarme a todo esto que me dedico ahora, ¿no? Me dedico a ayudar a las personas a través de mis mentorías, de mis formaciones, de mis retiros, a trabajar con la parte de la mente que es la menos conocida, ¿no? Es el inconsciente, es la parte inconsciente donde se accede a través de hipnosis, luego comentaremos por esa vía si quieres. Y cuando trabajas con esta parte, pues como decías, ¿no? Empiezan a suceder casualidades, empiezan Mm. a suceder cosas, se mueve la energía, y es esas cosas que decimos, bueno, me pasó por casualidad, o tuve suerte y me pasó esto, o conocí a esta persona o me llegó esto, ¿no? Se empieza a mover toda esa parte que tiene que ver con o la magia o el mundo desconocido Sí. o esotérico del inconsciente, ¿no? Como Mira, siempre digo, la yo, mente tiene muchísimo sí. poder. A mí concretamente este tipo de cuestiones van a derivar a muchísimas preguntas, porque a mí concretamente me genera muchísima curiosidad. Pero quiero, antes de todo esto, porque quiero comentar, y esto sí que es algo que hablaremos con un detalle un poquito más avanzado en la conversación, que el otro día vivimos contigo una primera toma de contacto con lo que es la hipnosis como tal, que es algo que nunca habíamos vivido, tanto yo como Oscar, que está detrás de cámara. Nunca habíamos vivido este tipo de vivencias, por así decirlo, o este tipo de actividad. Y al final es un poquito relacionado con eso, con tocar cosas que están dentro de las que tú no eres consciente, que es esa parte a la que llamas inconsciente, ¿no? Entonces, antes de llegar a cómo de alguna forma empiezas a ayudar a las personas con este tipo de actividades o este tipo de ayudas, me gustaría un poco que comenzáramos por retomarnos a cómo tú llegas un poco a la docencia, porque al final, esto no sé si lo compartirás, pero la docencia suele relacionarse con la parte, el plan B de mucha gente cuando no quiere hacer otra cosa, ¿no? Cuando no le salen los planes. Entonces, me gustaría que empezáramos un poquito por ahí. Sí, para mí no fue un plan B, fue mi plan A, porque es como que a mí siempre había gustado enseñar, ¿no? Yo de pequeñito estudiaba música en el conservatorio, porque, bueno, son de estas cosas que papá me dijo, bueno, pues que tú tienes que aprender aquí, ¿no? Y entonces, bueno, estudiaba música y ya desde pequeñito, sin todavía, antes de hacer los 18 años, ir a la universidad y estudiar magisterio, pues ya como que yo sentía como que me gustaba enseñar, ¿no? Enseñaba música, enseñaba a gente, ¿no? Y yo sentía como que tenía esa habilidad de comunicar, de enseñar, y entonces yo tenía claro que de alguna manera iba a dedicarme a la enseñanza, ¿no? Antes de los 18 años, con 14, 15 años, yo ya pues enseñaba, ¿no? Enseñaba música, enseñaba lo que yo tocaba. ¿Qué era lo que tocabas? Yo tocaba la trompeta, estudié Ah, vale. trompeta y estuve muchos años tocando en orquestas, dedicándome a eso, pues casi 18 años estuve, sí.
Y en todo eso, pues bueno, yo decidí ya que de alguna manera quería aprender pedagogía un poquito más profesionalmente y ya pues bueno, decidí conscientemente como plan A Claro. meterme en la universidad, estudié magisterio y como iba por la rama de la música, estudié magisterio de educación musical, ¿no? Y en todo eso, a partir de los 18 años, yo no sé si ahora existe, pero antiguamente, hace como ya 20 años, existía como una rama dentro de magisterio que era como para dar clase en colegios privados y concertados y había un título que era un título de religión, ¿no? De religión y ahí se estudiaba en esa formación historia de las religiones, religiones comparadas, todo eso, ¿no? Y entonces yo abrí esa vía y cuando estudié religiones comparadas empecé a estudiar sobre el budismo, sobre el hinduismo, sobre los maestros, ¿no? Sobre Cristo, sobre Buda, o sea, empecé a estudiar ahí ciertas cuestiones que a mí me empezaron a llamar la atención ya con 18 años, ¿no? Entonces yo, después de hacer esa titulación, empecé a investigar y se me abrió, investigando, leyendo, una cosa me llevó a otra, pues se me abrió la rama de la metafísica, ¿no? O sea, de la enseñanza original, que todos los maestros hablaban de eso, de hecho los maestros decían la enseñanza, solo hay una, es la religión original o la cultura originaria en la que se basaban todas las culturas antiguas, ¿no? Pues los mayas, los incas, los aztecas, todos, Sí. dejaron los mismos textos, o sea, es curioso porque ningún maestro, ninguna cultura se conocía entre sí, coincidieron en espacio-tiempo y todos dejaban los mismos textos. De hecho, sobre eso querría preguntarte, porque es algo que me parece súper curioso. Nosotros cuando empezamos un poco a descubrir también o sea, la parte de la metafísica, todo ese tipo de las religiones Sí, y demás, siempre como que tienen con diferentes palabras, pero siempre conllevan o confluyen a la misma conclusión, ¿no? exacto. Entonces quería preguntarte un poquito si podrías llegar a explicarnos Claro. el porqué de esto. Sí, porque obviamente para ellos, por ejemplo, incluso los guanches, aquí yo también lo Sí. investigué, aquí en Canarias estaban pues los chamanes, ¿no? Los originarios que eran los guanches, y ellos te decían lo mismo, que hay algo arriba que ellos lo dibujaban con forma de espiral, que lo llamaban Mayek o el dios del sol, que ellos lo hablaban y él pues le respondía, ¿no? Les enviaba las cosechas o les enviaba las bendiciones, ¿no? Y en Latinoamérica igual, pues con los incas, los mayas, los aztecas, los egipcios, los queros, todas estas culturas, y luego vinieron después los maestros, ¿no? Pues estuvo Buda, estuvo Cristo, estuvo Mahoma, estuvo Sankara, estuvo Sosan, pues estuvo un montón de, que a lo largo de la historia, maestros que sin coincidir en espacio-tiempo, sin tener correo electrónico, sin enviarse WhatsApp ni nada, pues fueron dejando mapas, fueron dejando pinturas, fueron dejando un montón de información que todo señalaba a lo mismo, ¿no? Pues que había algo ahí arriba que cuando tú, a través de tu palabra, de tu pensamiento y de tus emociones, conectabas con eso, fíjate que los rituales a nivel simbólico de las tribus conectaban mucho con esa energía, ¿no? Yo hoy día le digo a la gente, mira, llámalo como quieras. Si eres pues un poquito más científico, pues llámale la quinta dimensión. Si eres pues un poquito más esotérico, pues llámale la energía, el universo, la vida. Hay un plano cuántico, luego si quieres hablaremos de todo eso, que cuando conectamos con la hipnosis accedemos a ese espacio-tiempo que más modernamente hablaba Albert Einstein también, de ese espacio-tiempo donde solo existe la presencia, hablaremos de eso, y que nosotros con nuestra mente inconsciente estamos conectados a eso, ¿no? Entonces yo descubrí que a lo largo de la historia, por donde yo investigaba, es lo que tú dices, siempre se hablaba de una única cosa, ¿no? Que es lo que más modernamente se llamaba la metafísica, Sí, ¿no? Pues meta se llama más allá de, meta es más allá de la física, o sea que la claro. física, lo denso, esto que estamos aquí, de hecho es curioso ver como si observamos un poquito, por ejemplo, este mueble tan bonito que tenemos aquí, está denso, ¿sí? Está físico, está denso, esto es la 3D, pero esto fue creado en la mente de alguien. Entonces la mente de alguien a nivel de pensamiento es otra dimensión. Se creó en el pensamiento y luego se empezó a densificar, se empezó a crear como materia, ¿no? Claro. Pero empezamos a ver que la vida en sí existe en un plano sutil, que es en el pensamiento, luego vienen las palabras y las emociones, y que cuando tú te diriges hacia eso, pues empiezan a densificar las cosas, ¿no? Antes hemos hablado, antes de empezar a grabar, como esta semana, después del trabajo, se han empezado Exactamente. a densificar. Entonces, bueno, con 18 años ya, empecé a encontrarme pues ciertos textos, empecé a encontrar ciertos libros, empecé como a investigar de que, ostras, será por aquí. Y empecé prontísimo y había siempre algo dentro de mí que me decía, es por aquí, es por aquí. Porque luego me desviaba
a veces que te desvías, a veces que la vida te lleva por otros derroteros, pues a través de las experiencias y tal. Y había algo dentro de mí que me decía, es por aquí, sigue investigando, ¿no? Sobre eso quiero preguntarte porque al final es algo que puede llegar a tangibilizar, pero en ese momento entiendo cuando dices es por aquí, ¿era porque te hacías ya algún tipo de pregunta o simplemente, no sé si podemos hacer alusión a lo que es la intuición o a ese Sí, sentimiento, ¿no? O simplemente era que lo sentías y tenías que ir por ahí? sí. Eso que llamas la intuición es lo mismo, ¿no? Es esa parte nuestra sutil, ¿eh? Que a veces nos habla o que a veces tenemos como esa intuición, por ejemplo, cuando conoces a una persona, te llega lo que, uy, cuida, Claro. esa intuición, ¿no? Que tenemos o hay algo que a lo mejor luego no le haces caso y después te estampas porque no le hiciste caso a tu intuición. Nos pasa mucho con las personas, ¿no? Y yo les digo, mira que te lo dijo, mira que tu intuición te lo dijo y tú Sí. seguiste. Vale, pues esa intuición yo desde pequeñito como que sentía, de hecho tuve una experiencia, he tenido muchas, ¿no? A lo largo de mi vida desde pequeñito siempre, pero tuve una experiencia recuerdo con 5 añitos, o sea, y la recuerdo. Estaba en la calle, allá donde vivía, y estaba en la calle y fue como una sensación que yo me quedé parado y dije, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué hago aquí? Estoy como atrapado aquí en este cuerpo, ¿qué hago aquí? ¿No? Y eso me pasó súper pequeñito. Y siempre tuve esa sensación de que esas preguntas de ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo? Me veo atrapado en este cuerpo, pero creo que he venido a hacer algo más, ¿no? Que venir, como que venimos, crecemos, nos reproducimos, pagamos facturas y morimos, ¿no? Y el programita es ese. Entonces dije, yo creo que estoy aquí para algo más, he venido a desarrollar otras cosas y he venido a aportar algo aquí, ¿no? Entonces ya de muy jovencito me empecé a hacer esas preguntas, ¿de acuerdo? Y fui, como te digo, estudiando magisterio, con 23 años aprobé las oposiciones aplicando todo esto. Básicamente, pues me decían, esto es imposible, no tienes puntos, es concurso-oposición, ¿no? Lo de Claro. magisterio. Entonces tienes que tener, digamos, pues la puntuación de la carrera, más luego Sí. la experiencia y todo eso. Yo nunca había trabajado, no sabía que era un colegio, nada, ¿no? Entonces terminé la carrera, apliqué las cositas que yo había aprendido, de manifestación, de mentalismo, de todo esto, mover la energía del tribunal. Y bueno, pues aprobé, saqué. ¿Cómo empiezas a aplicar sin conocer? Porque claro, Sí, conocías lo que habías aprendido, pero era como un popurrí, ¿no? De diferentes exacto. religiones, diferentes Sí. conclusiones. ¿Cómo empiezas a aplicar ese tipo Esa de es muy buena conocimiento? pregunta. Estaba todo muy desordenado. Ahora lo tengo ordenado, pero entonces era un caos, estaba desordenado. Pero fue por un poquito ir probando y probando a través de la intuición. Yo creo que esto es así, yo creo que esto es así y sobre todo ir interactuando con el entorno, ¿no? En este caso con las personas. Pues yo creo que si hago esto, reacciona a esto de esta manera o la realidad se comporta en base a esto. Entonces fui un poquito codificando, lo que se llama en programación neurolingüística codificar, hacer pasos respecto a lo que tengo en desorden, en caos, lo empiezo a ordenar, ¿no? Y para mí aprobar la oposición, la aprobé a la primera, sin puntos y tal, pues para mí supuso pues como una elevación en el sentido de, wow, me funciona esto, Sí. ¿no? Me funciona. Y a partir de los 23 años ya como empecé a profundizar muchísimo más, sobre todo a nivel individual. Empecé a investigar, a leer mucho, me encerraba en casa. De hecho, los maestros tenemos todo el verano de vacaciones, ¿no? Y yo había veranos que empezaba a finales de junio y hasta septiembre estaba en casa, encerrado, leyendo, investigando de lo enganchado que estaba. Y en Navidades me pasaba igual, ¿no? Me pegaba ahí en casa, bajaba las persianas y yo tenía ya una chimenea con un fueguito, tipo esto así, con fueguito, y me devoraba libros, me devoraba artículos, me hacía cursos, todo eso. Después coincidió que a los 28 años sufrí como una crisis que yo identifico como el vacío existencial. El vacío existencial, ¿no? Que muchas veces les llega a las personas eso. Y el vacío existencial es sentir un vacío teniéndolo todo. Yo era funcionario, tenía, pues bueno, tenía, yo Sí. lo que digo, el sueldo Nescafé, pues tenía 14 pagas, buen sueldo, una casa, un coche, novia guapa, o sea, yo lo tenía todo, ¿no? En la vida, como se dice, con 23 años, pues los estándares que nosotros tenemos como de éxito, pues se, Llegaron. se puede decir que yo Sí. los tenía, ¿no? Porque, bueno, los conseguí. Y más o menos como unos 5 años después de haberlo conseguido, donde yo tenía todo, empecé a sentir un vacío profundo, un vacío profundo. O sea, caí en una depresión de no sabía por qué, no encontraba el motivo. De hecho, empecé a ir a psicólogo, empecé a ir a psiquiatra, me medicaban todo, estuve pasándolo muy mal.
y nadie tocaba la tecla de lo que me pasaba, ¿no? Era Mira, un vacío sí. muy grande. De hecho, en esto me gustaría que indagáramos, porque me acabas de comentar un poco que con 28 llevabas ya casi que 10 años leyendo casi sin parar, ¿no? Después de haber conseguido y puesto en práctica de forma desordenada, pero lo pusiste en práctica Sí, para las oposiciones, y entiendo que a lo largo de tu camino pues también lo habrás aplicado durante esos años, ¿no? Entonces, quería profundizar en esto porque cuando sientes ese vacío y tú concretamente, que eres una persona leída y que en este caso sabías un poquito las conclusiones que habían tenido personas que se habían dedicado toda su vida prácticamente a investigar sobre esto, ¿cómo no te llegaron a servir o no sabías identificar cómo poner de nuevo en orden todo ese conocimiento como para poder llenar ese vacío? Fue como una sensación de no me sirve nada, no me sirve nada, ni siquiera lo que he aprendido, porque a nivel consciente sabía, pero a nivel inconsciente, que el inconsciente es 95% de nuestra fuerza, ¿no? Era como, imagínate ir con un burrito, ¿no? Un burrito que lleva las alforjitas, la carga, y vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, pero de repente vienen 10 puras sangres y te arrastran para otro lado y no controlas, no haces nada, no tenías nada, ¿no? O sea, y ahí pues me rompí, o sea, sentí un vacío existencial brutal. Es verdad que ya sabía cositas, pero era como, claro, no tenía el orden que tengo ahora, no tenía la capacidad que tengo ahora de autoayuda, de todo esto, ¿no? Entonces era muy joven todavía, era Sí, también muy maduro. sí. Entonces, bueno, sufrí como ese parón en la vida. Y a partir de ahí veía que nada me funcionaba, de hecho tomaba pastillitas de estas que, y bueno, empecé ya por las ramas, ahí se me abrió lo que fue la programación neurolingüística. Hice una primera formación, un primer practitioner, ahí yo vi todas las posibilidades que tenían todas estas técnicas y herramientas para lo que a mí me pasaba, entonces me empecé a enganchar. Cuando algo me gusta es como que Sí. lo cojo y no paro, ¿no? Entonces ya me hice el máster, estudié el trainer en la ITA con John Grinder, que era el creador. Después de eso se me abrió toda la rama de la hipnosis, método Psyche, o sea, se me abrió donde está Bruce Lipton Claro. con toda la epigenética, la parte de toda la epigenética Antes de que continuar, me aprendí. gustaría Sí. que comentaras un poco, que explicaras qué es exactamente la programación neurolingüística, para nosotros también un poquito comprender de qué forma te Sí, ayudó, ¿no? sí, sobre todo la programación neurolingüística, atendiendo al nombre, si escuchamos bien el nombre, programación, un programa, como los programas de televisión que, sí, programa, es un programa que a ti te instalan cuando llegas aquí a través de la lingüística, o sea, la palabra, de cómo nos hablan de pequeñitos, no solo papá y mamá, que también, sino todo el entorno, maestro, compañeritos, todas las experiencias que vivimos desde pequeñitos, a nivel lingüístico nos generan un programa, a nivel neuronal, o sea, a nivel de creencia, a nivel inconsciente, a nivel del sistema nervioso, de muchas cuestiones que tenemos ahí. O sea, que cuando venimos a la vida, ¿qué hacen? Nos programan, como a un robot, ¿vale? Imagínate un robot que tú le vas a instalar un software, pues el software que le instalas a ese robot es a través de la palabra, ¿sí? Por eso la lingüística, y ese robot ya a partir de los 7 años está programado. Entonces toda la vida ya, la carrera que eliges, la pareja que eliges, el sitio que eliges para vivir, cómo te vistes, con quién te relacionas, con quién haces sociedad, con todo está ya determinado por tu programa. O sea, cuando las personas decimos, yo soy una persona que piensa, yo pienso esto, yo pienso lo otro, yo decido, yo elijo, estás decidiendo en base a tu programa. Tal cual que, si yo te pregunto, imagínate, Sergio, que tú fueses hijo de unos chinos, ¿no? Unas personas orientales, chinos, que tuviese la tiendecita de chinos, estarías haciendo este podcast, te llamarías igual, Claro. amarías lo mismo, odiarías lo mismo. Imagínate ahora que fueses hijo de unos chamanes de una tribu indígena. Te llamarías igual, harías lo mismo, No, cambiaré la película, claro. ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos una vida, nosotros elegimos, creemos que somos libres eligiendo, pero estamos eligiendo en base a una programación que nos dijeron. O sea, estamos representando lo que yo digo que es el avatar. Esto es como un videojuego, y yo les explico a las personas que la vida es un videojuego, que representamos una serie de avatar, de personajes, y que ese personaje, alguien, un director de la película, dijo, mira, tú te tienes que comportar así, 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 y esa es tu personalidad. Los griegos lo llamaban la máscara, a la personalidad, de donde viene persona, personalidad, personaje, fíjate que es la misma etimología, persona, personalidad y personaje, los griegos lo llamaban la máscara, esta máscara social que dices, bueno, salgo a la calle, me maquillo con mi máscara y esta es mi personalidad con la que me relaciono con el mundo.
pero si hubieses nacido de otro papá, de otra mamá, en otra cultura, etcétera, tendrías otra personalidad. Entonces, ¿qué empezamos a entender? Bueno, pues que si mi avatar tiene unos comportamientos que no me gustan, yo los puedo reprogramar, les puedo hacer el contraataque, les puedo, a nivel de la palabra, puedo reprogramar todo ese software y empezar a comportarme diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, lo utilizo en mi día a día, muy práctico, cuando digo, bueno, si mi avatar, que se comporta así, o tiene, yo qué sé, imagina este miedo, o esta vergüenza, o esta inseguridad, o que cree que esto se le da mal, digo, bueno, pues yo le doy la orden y me programo ese avatar para que esas cosas las haga bien o las haga al contrario, se siente empoderado, ¿no? Sí. Entonces, día a día, tú puedes ir reprogramando el avatar y siempre el secreto es a través de la palabra. Claro. Y es curioso, como yo hace años ya, hace 22 años, me encontré en todos los textos sagrados. Y Dios dijo, al principio fue el Logos, y el Logos se hizo carne. Y dice, ostras, ¿y esto de la palabra qué es? Esto de la palabra que es tan importante. Y dije, ¿qué pasa? ¿Que Dios tiene secretaria o qué? ¿A quién le dijo? Y Dios dijo, al principio fue el Logos. Logos en latín es la palabra. Exacto. La importancia de la palabra. Y la palabra se hizo carne. Y dije, ostras, pero esto de la palabra tiene una importancia. Luego los egipcios también, ¿no? Dibujaban ahí lo que es el zodíaco de Endera. Ahí, el zodíaco de Endera tiene como una lengua ahí, una lengua que estaba en el centro de todo. Y digo yo, ostras, esto que... ¿no? Y luego me viene la programación neurolingüística, otra vez la lengua. Sí. Y dije, aquí hay mucha información de cómo a mí todo ese vacío existencial, todo ese programa, todo eso que yo no entendía, empecé a simplemente entender que era un programa en mí para comportarse así o para entrar en ese momento, en ese estado, perdido completamente, donde estaba vacío y yo no me encontraba. Y fíjate que los niños para mí siempre han sido mis grandes maestros, ¿no? Fueron mis grandes maestros siempre. Les debo mucho porque yo todas estas técnicas que empezaba a aprender, yo las aplicaba en clase con ellos para mejorar la seguridad, el estado de ánimo, inteligencia emocional, control mental, relaciones. Esto me interesa mucho porque, claro, ¿cómo enfrentas tú la formación a los más pequeños sabiendo y siendo consciente de que durante esa etapa de su vida vas a programarlos para su futuro? Yo siempre digo que tenemos cristal en las manos, por eso yo luego yo después fui preparador de oposiciones, y formaba a maestros para que aprobasen las oposiciones, ¿no? Me dediqué a eso. Y yo les decía, señores, tienen cristal en las manos y no somos conscientes, tenemos cristal porque les estáis programando. Una palabra, una humillación, un grito, una comparación, que lo hacemos mucho entre compañeritos, digo, no saben que tienen cristal y les están programando la mente, en este caso, para generarle una herida emocional de rechazo, de abandono, de humillación. Y nosotros, por ejemplo, fíjate que ahora me dedico a hablar, a la oratoria, a la comunicación, y yo tenía algo que le pasa a muchas personas, que es el miedo escénico. Miedo a hablar en público. Yo a hablar en público me temblaba las piernas, me temblaba las manos, y viene de ahí, ¿no? De que cuando ibas a hablar en público te pegaron un grito, entonces tu mente inconsciente, que funciona por asociaciones, asoció hablar en público me causa sufrimiento o dolor. Entonces el inconsciente, cuando tú vas a experimentar esa experiencia, te protege para que no sufras. Entonces te frena, te bloquea. Y como esas muchas, ¿no? Entonces nos hacen tanto daño gritándonos, humillándonos, comparándonos. Y todo eso me di cuenta de que tenía que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando yo iba aprendiendo programación neurolingüística, hipnosis, inteligencia emocional, muchas cosas que hacía, yo iba probando con los niños de a poquito, ampliando o aplicando pedagogía. O sea, lo que yo ya sabía de pedagogía, diferentes métodos de pedagogía que yo ya había aprendido, pues iba poniendo esa pedagogía con diferentes métodos pedagógicos a todas las técnicas y ahí empezó el método. O sea, mi método, lo que yo llamo el método ARKE, que es un método de reprogramación mental, la primera parte, y la segunda de manifestación aplicando todas las cuestiones metafísicas que he aprendido todos estos años, tiene esas dos partes. Primero es un vaciado de programas, vaciado de creencias, vaciado de viejas personalidades y todo lo que nos impide pues, vivir en paz. Eso se hace, y una vez que tú te vacías de todo eso, se hace el llenado. Es como la construcción de un edificio. Primero hay que vaciar el viejo edificio, quitar los escombros, dejar todo limpio, y luego ya traemos a nuestra vida lo que queremos, trabajamos con el dinero, con las relaciones, atraer a nuestra vida, ¿no? Entonces todo eso fue la construcción del método, ¿vale? A nivel estructural, y los niños pues como empecé a probar. Y fruto de esa publicación, de investigación, publiqué mi primer libro, que lo llamé Poder Mental para Niños, porque demostré que
niños que hasta ese momento habían tenido pues ciertas dificultades, pues hoy empezaban a tener seguridad en sí mismos, empezaban a relacionarse, empezaban a empoderarse, y los mismos papás me dieron la idea, ¿no? Oye, José Luis, mira, mi hijo ha cambiado tanto, te estoy agradecido, mira el cambio de mi hijo, ¿por qué tú no haces algo Sí, para que más papás, más profes? Y se me encendió la bombilla y dije, bueno, pues voy a escribir. Yo tenía todo registrado, yo cada técnica, cada juego, porque eran todos juegos que claro. hacía, lo anotaba, y empecé como a plasmarlo. Y en el libro tengo 40 juegos que están basados en programación neurolingüística y que trabajan con los tres cerebros, con el cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex, con los tres hemisferios, y las tres mentes, consciente, subconsciente y superconsciente. Entonces todo eso hice la investigación, y cómo hay muchas historias de niños, incluso niños con Asperger, niños que tenían pues ciertas cositas que les ponía el sistema. Entonces ahí empecé a hacer como toda esa investigación, y a nivel pedagógico todo esto viene de las aulas, todo esto viene de niños entre 8 y 12 años, ¿vale? Siempre estaba en esos cursos, o tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, y todo eso, pues además de, obviamente, tenía que dar lengua, Sí, ¿vale? claro, obviamente. Tenía que dar todo eso porque era maestro de primaria, pero es verdad que cuando yo trabajaba a nivel de emociones con los niños, a nivel de emociones, a nivel de relaciones, trabajaba toda la parte de empoderamiento, de inteligencia emocional. Eso lo hacías a través de las asignaturas más tradicionales. Mira, yo todas las mañanas, en vez de empezar a las 9 de la mañana con mates o lengua, lo que sea, yo todas las mañanas al principio, la primera hora la dedicaba a crecimiento personal, a crecimiento de las relaciones y a trabajo interno de los niños. Y era curioso, después de ese ratito, todo lo que yo le metía después, los niños tienen una capacidad de atención brutal, tienen una capacidad de concentración brutal, y todo lo asentaba en esa base. O sea, a los niños yo les enseñaba, digamos, crecimiento personal, desarrollo mental, desarrollo emocional, habilidades interpersonales, y todo lo que yo les ponía ahí, para ellos era ya sencillo. Incluso chavales que tenían a lo mejor, imagina, dificultad con las matemáticas, iban mejorando. Dificultades con la expresión oral, ¿por qué? Porque la vida va desde dentro hacia afuera. Si tú estás bien, estás empoderado, estás seguro de ti mismo, pues antes que tú te hablabas mal, esto se me da mal, ¿qué te Claro. empiezas a decir? Esto se me da bien. Y entonces la realidad empieza a cambiar. Yo experimenté como todos los días, hacía lo que era la asamblea con los niños, nos poníamos, pues imagínate tal como estamos aquí, pero 20 niños, ¿no? 20 niños y yo, y entonces empezamos a trabajar uno a uno, dinámicas de parejas, dinámicas de grupo, súper divertido. Y entonces ellos como ya lo exigían, era una exigencia, o sea, el día que no se hacía, Obligatorio. esto tiene que ser obligatorio, ya lo pedían ellos, ¿no? Yo empezaba las mañanitas así, y luego ya el resto de la mañana, pues hacía el resto de las cositas que el currículo, en este caso, te obliga, porque es obligatorio, ¿no? Pero Sí. la parte mía fuerte era esa, ahí es donde empezó el método. Pues ya hace más de 15 años que empecé Eso a... fue en torno sobre los 30, 30 y poco. Un poquito antes ya, sobre los 28, en cuanto O sea, yo... desde que empezaste a Sí, sentir sí, ese vacío. sí, sí. En cuanto yo ya empecé ahí, que yo empecé con la programación neurolingüística, todo esto, ya empezaba a hacer las cositas. Es verdad que todavía no había hecho el libro, pero yo como ya Pusiste a tenía poner en práctica cosas. en práctica, entonces yo ya tenía en la mente mucha claridad, ¿no? Y obviamente, cada año que pasa, pues vas aprendiendo más Sí. cosas, y lo que hace a lo mejor 10 años, pues Claro. era algo más sencillito, pues se va todo pues poniendo como más completo. Tengo que preguntarte, porque acabas de mencionar demasiadas micropíldoras que Sí. me generan mucha curiosidad, no solamente para el niño, porque mira, acabas de mencionar únicamente el tema de los tres cerebros, el tema de las diferentes conciencias, acabas de mencionar también hablarte mal, cómo influye eso en, al Sí, final es programación, ¿no? sí, Entonces quería un poco preguntarte, hilándolo con esto, con lo que nos acabas de comentar, con estas personas más pequeñitas, ¿no? sí. Cómo, de alguna forma, si cómo de potente es de alguna, por así decirlo, es el programar o el reprogramar, porque mencionaste también el vaciado, luego llenado. Entonces, ¿cómo de alguna forma consigues tú que esa persona, a través de la propia palabra, a través de logos, como tú estabas mencionando, empiece a hablarse de otra manera, y cuál es el remolino o el torbellino que se desata después de? Con los niños es mágico, o sea, ya es mágico con los adultos, y yo estoy acostumbrado, es como tú decías antes, ¿no? Que yo te dije, bueno, para mí esto es normal, yo lo veo Sí, todos los días, ¿no?
Y es mágico en los adultos ver los cambios, ¿no? Es alucinante ver el proceso, es súper bonito. Recibo muchos mensajes también súper bonitos. Tengo el móvil lleno de mensajes también de gente que da las gracias, ¿no? Por las transformaciones, por todo lo que sucede. Y es muy bonito verlo en adultos, y en niños es mágico. O sea, en niños, sobre todo a través de los padres, ¿no? Cuando te vienen yo tengo muchas anécdotas, pero yo tuve padres que me dicen, ¿qué has hecho? ¿Qué le has hecho, no? ¿Qué le has hecho al niño? ¿Qué ha pasado ahí? Porque el cambio que ha dado en casa, el cambio que ha dado de madurez, y básicamente lo hacía todo a través de la palabra. Yo les enseñaba a hablar. Yo les enseñaba a hablar. ¿Por qué? Porque no sabían hablar. Porque se hablaban mal. Porque les hablaban mal en casa, porque les hablaban mal los compañeros, y ellos se habían acostumbrado a hablarse mal, a tener una autoestima baja, a no creerse valioso, a no verse que valían en nada. Entonces ellos se hablaban muchas veces mal, y todos los problemas, según yo había estudiado, que teníamos en la vida, en la 3D, pues viene de la programación lingüística que nos hacemos, ¿no? Entonces yo les enseñaba a hablar, y lo que trabajaba con una de las leyes universales, que era la ley de polaridad, y utilizaba la asignatura de lengua, esto que estudiamos en lengua, sinónimos y antónimos, ¿no? Pues la ley de polaridad son antónimos, o sea, los contrarios, y yo les explicaba a los niños, vale, tú ya te dices que eres malo, ¿no? O que se te da mal esto. Lo contrario de malo, bueno. Vale, tú te dices que eres feo, lo contrario de feo, guapo. Tú dices que no vales en esto, lo contrario de no valer, sí valgo, ¿no? Entonces trabajaba con la ley de polaridad, y hacíamos la lista de contrastes, los antónimos. Entonces aprovechaba las asignaturas de lengua, venga, vamos a jugar a los antónimos. Y incluso hacía muchas dinámicas con los niños, ¿no? Que entre ellos se decían antónimos. Cuando alguien se hablaba mal, entonces uno le tiraba el antónimo y empezaban a escuchar impactos. Claro. Impactos. La mente del niño es plastilina, es como una esponja, ¿no? Entonces ellos empezaron a recibir impactos lingüísticos de ellos mismos, polarizados en el polo positivo, y de los compañeros, y luego yo les hacía lo que era la inmersión. ¿Qué era la inmersión? Nosotros recibimos impactos a través de 3 canales, ¿no? De lo que vemos, escuchamos y lo que sentimos. Son los canales representacionales de la mente inconsciente, ¿no? Entonces nos programan a través de lo que escuchamos, pero también nos entra por lo que vemos y por lo que sentimos, y eso hace el programa completo. Entonces yo les hacía una inmersión. Cuando entrabas a mi clase, solo veías carteles de positivismo, de mensajes positivos. Entonces, allá donde miras da igual, la pared, un libro, lo que sea, ellos veían carteles positivos de soy bueno, soy listo, se me da bien, soy seguro, lo voy a conseguir, todo, todo, todo. O sea, estaba todo rodeado de impactos positivos. Entonces yo les hacía la inmersión en positivo, ¿no? A través de lo que les decía yo. Obviamente yo era muy meticuloso con lo que les decía, con la palabra. Les hacía lo que yo le llamo, en el libro le llamé el bombardeo. Yo le decía un bombardeo, ¿no? Frases, carteles por todos los lados, hasta por los pasillos. Ellos se hacían en plástica, por ejemplo, yo usaba lo que era la plástica, el dibujo, pues hacíamos cartelitos decorados y los metíamos en el estuche como publicidad subliminal. Claro. Entonces, cada vez que ellos iban a coger una pintura, se me da bien, soy listo, soy valioso, me amo, me respeto, me apruebo. Todos esos cartelitos iban en las pinturas, en los bolis. Incluso los mismos bolis, ellos se ponían como... Eran recordatorios de lo que valían. Y entonces, ¿qué pasa? Que los impactos que tú recibes a nivel lingüístico y visual hacen que suba la energía, suba la vibración, ¿no? Entonces había casos que te puedo contar de padres que venían, digo, ¿pero qué está haciendo? Digo, no, hablarle bien al niño. O sea, es tan sencillo como empezar a hablarle bien al niño. Dentro del libro escribí como el diario de un niño, ¿no? El diario de un niño típico que se levanta a las 8 de la mañana y lo levantan a gritos. Venga, al cole, va, venga, y el desayuno y tal, y pases tonto y no sé qué. O sea, empiezan a hablar al niño, y esto lo he vivido, imagínate, tengo más de 1000 niños, o sea, una barbaridad. He visto muchos casos donde le hablaban mal al niño, y entonces el niño que ya se levanta estresado por las mañanas escuchando lo tonto que es, lo malo que llegas tarde, que no sé qué, que no me toque las narices, o sea... ¿Qué impacto está recibiendo el niño? ¿Qué personalidad está generando? Inseguridad, miedo, baja autoestima. Entonces fue como casos casi mágicos de transformaciones de niño, es decir, los cambios grandes, de muchos padres dando las gracias, y cuando me preguntaban, ¿pero qué le haces? ¿No? Hablarle bien, tratarle con amor, tratarle con cariño, como lo que es, ¿no? Si dedicásemos nuestra vida a hablarnos bien a nosotros mismos, a tratarnos con cariño, a respetarnos, a amarnos, y eso lo aprendemos como programa desde pequeñitos, transitaríamos la vida con amor propio, con seguridad, con autoestima alta. Y siempre digo que tú no puedes dar nada fuera que tú no tengas dentro. Tú no puedes tener una relación de pareja
darle amor al otro si tú no tienes amor dentro? Porque la vida va desde dentro hacia afuera, ¿no? Entonces, si todo va, hay una ley universal que lo dice, ley de correspondencia, lo que es dentro es fuera. Sobre las leyes universales también me gustaría Sí, hablar. ahora si quieres abramos esa vía, ¿no? Pero yo todo el método lo baso en leyes universales, por eso me funcionan. ¿Por qué funciona? Porque son leyes, son principios que siempre se cumplen. Y una de las leyes que va todo desde dentro hacia afuera, te dice esa ley, ¿no? ¿Qué sucede? Que no nos enseñaron a hablarnos bien, a amarnos, a respetarnos, a cuidarnos, a ponernos como prioridad. De hecho, te la han contado al revés. Si te pones como prioridad tú primero, eres egoísta. ¿No? Se llama amor propio, mire usted, y se llama entender cómo funcionan las leyes. ¿Sí? Ama a los demás como a ti mismo. Cuidado que se nos olvidó la primera parte, la segunda parte, ¿no? Ama a los demás, sí, pero como a ti mismo venía después, ¿no? Primero tú, luego los demás. Y si tú estás en una buena vibración, te amas, estás seguro de ti mismo, te respetas, vas a poder dar eso. Luego vas a tener una buena relación de pareja, vas a tener amor. Entonces, bueno, les enseñaba a los niños a respetarse, a amarse, a tener una autoestima alta, y era curioso, todos los grupos tenían buenas relaciones. Incluso en colegios que estuve como más conflictivos en ese aspecto, con muchos problemas de relaciones sociales, todo empezaba a mejorar. ¿Por qué? Porque ponían el amor dentro y el respeto dentro, entonces ya lo podían dar fuera. Voy a jugar aquí un poquito el papel de abogado del diablo, Sí. porque hay una cuestión que evidentemente, además de la importancia que tiene, el cómo te tratas, el cómo te hablas, etcétera, al final hay muchas circunstancias ajenas a nosotros, que, pues, por ejemplo, circunstancias como puede ser la muerte, la ausencia de padres, y no en el caso de los niños, sino el propio adulto, ¿no? Entonces me gustaría un poco que también compartieras cómo enfrentan esas situaciones, esa tolerancia a la frustración, esa importancia de hablarte bien incluso en momentos en los que te acaba de pasar pues algo que no debería pues, llegar a... Bueno, no llegaría, no es la propia vida, ¿no? Entonces me gustaría un poco eso, porque al final es importante el cómo te hablas, pero cómo de alguna forma consigues que esa persona que está pasando por ese mal momento, por la muerte de un familiar, por la ausencia de un padre, por lo que sea. Sí, es una muy buena pregunta esa, y yo siempre hablo de los niveles de conciencia. Niveles de conciencia. Los niveles de conciencia, imagina que es como un ascensor, un edificio, un rascacielos que tiene un ascensor y va subiendo plantas, ¿no? Entonces, a mayor nivel de conciencia, también tienes mayor nivel de discernimiento, mayor capacidad para entender lo que es la vida, lo que es la muerte, entender que la muerte es un imposible, que no existe, que estamos apegados a un cuerpo físico, que estamos apegados a una vida física y material. Entonces, cuanto más bajo es el nivel de conciencia, pues más sufres en la vida, ¿no? Buda decía que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, y el sufrimiento tiene que ver con los niveles de conciencia. Cuanto más bajito, más pegado a lo material, más pegado a las cosas estamos. Hay gente que el otro día yo me compré un coche, ¿no? Y por ejemplo la chica estaba, o sea, casi sufría por desprenderse del coche. Y digo, bueno, si quieres no te lo compro. O sea, es una anécdota, pero es verdad como que la gente es como está tan apegada a la vida física, a la vida material, al cuerpo físico, a las parejas, a las relaciones. Y cuando tú vas elevando el nivel de conciencia, descubriendo quién eres, descubriendo qué es la vida, qué es la muerte, qué es la energía, y vas ampliando como esa capacidad de sabiduría, de discernimiento, pues claro que pasan cosas en la vida, pero no es lo que sucede, es cómo te tomas lo que nos sucede. Las personas no sufrimos por lo que sucede en sí, sufrimos por cómo lo interpretamos, ¿no? Fíjate que ante una misma experiencia, como es la muerte, dos personas lo viven completamente diferente, ¿no? Cuando te pasa algo, dices, pero entonces no es la experiencia en sí, porque si tú te lo tomas así y el otro así, algo pasa ahí, ¿no? Las experiencias en sí son neutras. Yo siempre digo que es como un cuchillo, piensa un cuchillo, ¿es bueno o es malo? Es neutro, ¿no? El dinero, ¿es bueno o es malo? Claro. Es neutro. La muerte, todo el mundo dice la muerte es mala. ¿Y qué pasa cuando tiene que morir algo en tu vida que es necesario? Por ejemplo, cuando tiene que morir una relación tóxica. Sí. La muerte quita lo viejo para poner lo nuevo. Es un buen invento. Lo que pasa es que tenemos un concepto de la muerte completamente achicado a la muerte de un cuerpo físico. Pero a veces en la vida tienen que morir cosas. Muerte de una relación tóxica, muerte de una relación con una persona, muerte de lo viejo para que entre lo nuevo, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando tú vas ampliando el nivel de conciencia, vas ampliando también el nivel de sabiduría, el nivel de conocimiento, empiezas a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y cuando te tocan esas circunstancias, yo trabajo con personas con enfermedades, ¿no? Con enfermedades, pues con cáncer, con cosas que han superado, y cuando yo, obviamente, he elevado el nivel de conciencia o les he ayudado a elevar el nivel de conciencia, y bueno, podemos ver esto de dos maneras. Podemos ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, ¿no? Y podemos ver
La enfermedad, en este caso, como la mayor putada de nuestra vida, que se me viene todo abajo, esa opción la podemos tomar, pero también podemos ver a la enfermedad como un maestro, que tengo que aprender del maestro, que me quiere enseñar el maestro, y gracias a esta ficha, luego qué puerta se me abre, ¿no? Entonces, claro, tomar la vida con un nivel de conciencia más bajito, desde el miedo, desde el apego, de no saber qué es la vida, qué es la muerte, a tener la conciencia alta y poder decidir tomarte eso como un maestro, sí, o qué tengo que aprender de ahí, claro, lo cambia todo, ¿no? Entonces la pregunta es muy buena y para mí la respuesta es en qué nivel de conciencia nos movemos. Los niveles de conciencia siempre son variables. Sí, de hecho iba a preguntarte un poco de qué dependía el que tu nivel de conciencia fuese superior o no. Exactamente. Tú, por ejemplo, creo que tienes 21. 22. 22 años, tu nivel de conciencia con 22 años es muy alto, es muy alto. Y eso es el nivel de conciencia que va variando en función de tus experiencias personales, las decisiones que tomas, los hábitos que tienes, con quién te relacionas, ¿no? Todo eso va cambiando y hay tantos niveles de conciencia como personas en el mundo. No existen dos iguales. Actualmente estamos aproximadamente 8.000 millones de seres humanos en el mundo, aproximadamente, entonces hay 8.000 millones de niveles de conciencia. Esos niveles de conciencia son variables y a cada momento van cambiando. Y hay una ley, otra ley universal, que es la ley de vibración o atracción, y que te dice que nos atraemos, lo similar busca lo similar, nos sentimos atraídos por esas personas que vibran en nuestro nivel de conciencia, ¿no? Por eso hay muchos refranes, ¿no? Que dicen, pues dime con quién vas, te diré quién eres, o Dios los cría y ellos se juntan, algo así. Pues ¿por qué? Porque yo siempre digo, los enfadados se juntan con los enfadados y los alegres se juntan con los alegres. Esto se ve mucho en los puestos de trabajo, ¿no? Si te das cuenta ahí, los grupitos, pues tú ves con quién se juntan unos y con quién otros. Y esos son niveles de conciencia. ¿Qué sucede? Que si tú subes en el ascensor a través de las experiencias, por ejemplo, estas experiencias, la gente que yo me encuentro, la gente que tiene podcast, tiene más nivel de conciencia. Sí, cierto. Porque yo cuando, mucho. Claro, y aprenden también. Yo sí es verdad que es algo que comparto contigo, o las personas que suelen tender a escuchar en líneas generales, no solamente el podcast, sino, porque claro, si tienes un podcast o te sientas con alguien, te estás obligado casi a callarte, ¿no? Cuando te sientas a escuchar, obligatoriamente está entrando mucha más información, que entiendo que también eso hará que tu nivel de conciencia sea mayor. La escucha, fíjate que Buda, en la mayoría de las pinturas, a Buda lo dibujan así, con unas orejotas grandes así. ¿Qué decían los maestros? El secreto está en la escucha. Claro. Yo a los niños les decía, ¿cuántas orejas tienes? 2. ¿Y cuántas bocas? 1. Entonces escucha el doble de lo que hablas. Calla más. Y escucha, no. O sea, calla. Exacto. Más, habla menos y escucha más, ¿no? Sí. Era el mensaje. La escucha, ¿qué te da? Te da dos cosas. 1, tener la oportunidad de aprender del otro. Y 2, que si tú te escuchas, te puedes pescar lo que sale por tu boca y todo lo que estás diciendo, porque muchas veces invocamos cosas en sentido contrario, ¿no? Y la escucha te da, por ejemplo, gente que dice, yo quiero empezar esto, yo quiero empezar este proyecto, lo quieres empezar, no hacer. Entonces, cuando tú lo empieces y te dé todo para empezar, va a pasar algo que no lo vas a conseguir, ¿no? O yo quiero intentar esto, ¿vale? Cuando tú lo intentes se te va a cortar todo. El logos, la palabra que sale por nuestra boca, el inconsciente la escucha. Entonces, el inconsciente, digamos que es como, imagínate un taxista, que tú le das la orden, sí, y el taxista cumple la orden, a tú es que no quería venir aquí, bueno, es lo que tú me dijiste, ¿no? Entonces, el logos, la palabra, muchas veces salen por nuestra boca cosas que nos llevan en sentido contrario y no nos escuchamos, ¿no? Entonces la escucha tiene doble vía, elevar el nivel de conciencia. Aquí, por eso te nombraba el podcast, por eso veo lo atentos, ¿no? Que la escucha y dice, wow, hoy sube el nivel de conciencia por todo lo que se está aprendiendo, ¿no? La escucha, fíjate que no, la mayoría de las personas no escucha. No sabemos escuchar porque no nos enseñaron a escuchar. Yo a los niños les enseñaba a escuchar. ¿Por qué? Porque la escucha no es dada. La escucha está en el hemisferio derecho y el habla está en el hemisferio izquierdo. Y nosotros tenemos como muy fuertes el hemisferio izquierdo porque es el de la lógica, el de la razón, la matemática, la ciencia, la analítica. Entonces somos muy racionales porque ya en el cole el 80% de asignaturas que son ciencia, lengua, matemáticas, ahí que poquito le destinamos a la música, a la plástica, a las artes, a la educación física, ¿no? Que es el hemisferio derecho. Entonces, somos muy racionales y hay que se conecta el habla. Habla. De hecho, hay gente que parece un lorito, ¿no? Sí. Que habla mucho,
Pero oye, es la energía masculina. El hemisferio izquierdo es el yang, la energía masculina, y es el habla. Y en el hemisferio derecho tenemos la energía femenina, que es la escucha, es el yin. Y entonces empezamos a conectar con la magia. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho está también conectado al plano cuántico. Y a través de la escucha, por eso los maestros decían, escucha, escucha. Tiene doble juego. A mí el yin y el yang, ahora que lo acabas de mencionar, es algo cuando fue un concepto que cuando leí sobre él, que si no recuerdo mal era el negro asociado a esa energía femenina, más caótica y demás, el yang blanco, el orden, ¿no? Energía masculina, que me pareció súper curioso, como de ese caos siempre emerge la creatividad, que luego, ¿sabes qué pasa? En mi cabeza se están hilando muchas cosas, ¿no? Luego hablas de caos, el plano cuántico, esa fuente de donde parte todo, todo está creado, que ya lo hablaremos ahora a continuación. Entonces siempre fue un concepto que cuando lo descubrí por primera vez como que me rompió por dentro. Y así que es cierto que encontramos muchas personas muy racionales, muy personas que todo necesitamos, yo soy el primero, que necesitamos comprender y entender, pero entenderlo desde la parte racional. Y no nos dejamos, que a veces pasan cosas que no son tangibles. Exactamente, ahí has dado la clave, ¿no? Ese hemisferio derecho, con esa intuición, esa conexión, esa creatividad que viene de ahí. Y Albert Einstein lo decía, ¿no? Thomas Alva Edison, Leonardo da Vinci y todos los genios, Tesla, hablaban de esto, ¿no? De esa parte del hemisferio derecho que era la creatividad o la intuición y que estaba conectado a ese campo cuántico, ¿no? Y yo siempre digo que nosotros tenemos dos hemisferios, seamos hombre o mujer, tienes dos lados y es curioso, ¿no? La naturaleza es sabia. Dos piernas, dos brazos, dos pulmones, dos hemisferios, es curioso, ¿no? En una parte está el hemisferio izquierdo con esa energía masculina, yang, y en otra la femenina con el yin, ¿no? Y es esa fusión donde tú ya eres completo. Fíjate que nos han dicho que siempre vamos a buscar nuestra media naranja, como si estuviésemos incompletos, vamos buscando nuestra mitad, ¿verdad? Y así nos va en las relaciones. Cuando nosotros somos un compendio de energía masculina y femenina, y eso está dentro. ¿Qué sucede? Que está desactivada muchas veces, ¿no? Seamos hombre o mujer, no tiene que ver ni con la sexualidad, ni con los gustos sexuales, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con energías internas que tú, a lo mejor en tu vida, tienes que solucionar algo con tu lado hombre, y hay algo que tienes que solucionar con tu lado mujer. Yo les digo a las personas, vale, cuando tú tienes el problema, piensa en el problema. Piensa en esa cuestión que tienes que resolver, piénsalo. ¿Qué necesitas para resolver eso? ¿Lado hombre o lado mujer? En el sentido, ¿necesitas determinación, fuerza, seguridad, valentía, acción, darle? Sí. ¿O necesitas sensibilidad, escucha? ¿Necesitas a lo mejor emocionalidad? ¿Necesitas creatividad, intuición? Pararte a escuchar. ¿Entiendes? Sobre todo en las relaciones de pareja nos hace crecer mucho, ¿no? Porque tú estás con tu pareja, bueno, pues a lo mejor esto no lo tengo que resolver con el lado hombre. A lo mejor me tengo que venir a escucharla, a empatizarla, a comunicarme con cómo se siente, a hablarle de sentimientos, de emociones, a estar más calladito y escucharle más. Estoy conectando con la mujer en mí, no con el hombre, y hay demasiado hombre. Entonces empieza a mejorar la vida, incluso la empresa. Lo masculino siempre es el deseo, lo nuevo. ¿Qué tengo que hacer en la empresa? ¿Algo nuevo? ¿Tengo que poner deseo con algo nuevo? ¿Tengo que abrir determinación, acción, fuerza? ¿O tengo que poner amor en lo que ya hay, en lo conocido? El lado femenino es el amor en lo conocido. ¿Qué tengo que poner? ¿Deseo o amor? Deseo masculino, amor femenino. ¿Con qué tengo que ahora, el próximo paso de esta empresa, con qué lo tengo que accionar? ¿Con el lado hombre o con el lado mujer? Porque yo ya estoy completo en mí mismo. En la relación de pareja, ¿con qué tengo que solucionar este tema? ¿Con el lado hombre o con el lado mujer? Porque aunque seamos hombres, oye, también tenemos esa parte de feminidad en el sentido de escucha, sensibilidad, intuición, creatividad, amor. Y no dejamos de ser menos hombres por tener el lado al revés, se potencia más la masculinidad, ¿no? Te hace más completo. Y una mujer lo mismo, una mujer. Cuando una mujer tiene que activar los límites, las barreras, la seguridad, el tú aquí, se terminó la tontería, activan el lado hombre. No, por eso eres menos femenina, ¿no? Entonces, todo el día que hay tanto revuelo y tanta confusión con esas cosas, no, mira, que seamos hombres o seamos mujeres, nos guste lo que nos guste, nos relacionemos con lo que nos relacionemos, tenemos dos fuerzas. Y son tan útiles, por eso todos los maestros hablaban de esa sexualidad sagrada, ¿no? Que ya somos completos en un principio y en un fin. Y aquí en la vida real, ¿cómo lo aplicamos? Es súper sencillo. Piensa, esa cuestión que tengo que resolver,
con la mujer o con el hombre. Se te amplían todas las posibilidades. Sí. Y empiezas a la gente me lo ha dicho, dice, ¿sabes qué solucioné eso en la empresa que tenía atascado porque yo soy un hombre y puse mi lado mujer y le puse amor y le puse cariño y le puse la atención que le había quitado? Sí. Y de repente los clientes, me ha pasado mucho, o en las parejas, ¿no? He trabajado con hombres, me encanta también trabajar con hombres porque digo, venga, estamos trabajando la feminidad y no dejamos de ser hombres por esto, ¿no? Porque a veces tenemos los hombres eso, les digo en las formaciones muchos hombres que se quedan al principio como, digo, no, tranquilo, que no vas a perder masculinidad ni se va a caer aquí el castillo, ¿no? Empezamos a ampliar posibilidades, empiezan a mejorar las parejas, incluso las mujeres, parejas me han dicho, oye, ¿qué le has hecho? ¿No? Que, bueno, empezamos a conectar con la sensibilidad, y empieza a mejorar sobre todo la palabra mágica, comunicación. Tú no puedes, aquí nos estamos comunicando porque hay una escucha, hay un respeto, hay un amor, hay algo femenino también, aunque seamos hombres, ¿no? Que tiene que ver con la feminidad y que tiene que ver con la energía. Hay una buena comunicación. Hoy día las parejas no se comunican porque no saben desde qué lado están actuando. Y a lo mejor la mujer en un momento dado tiene que poner un límite, una norma, un hasta aquí. Y eso lo trabajo yo con muchas mujeres, ¿no? Señora, vamos a poner el lado masculino usted que está desaparecido y no por eso somos menos femeninas y al revés, ¿no? Entonces es súper útil que haya también salido esto, yo creo, porque se nos abre un mundo de lo que es la sexualidad. Fíjate que a nosotros la sexualidad, ¿qué nos han educado? Tener placer, tener hijos, ¿no? Sí. La sexualidad es sagrada, es un mundo, tiene que ver mucho con el crecimiento personal y espiritual, con los dos hemisferios y las dos fuerzas, y sobre todo a nivel práctico es que te soluciona muchas cosas en la vida. Relaciones, empresas, todo, objetivos, sí. Un montón de cosas que tú ahora tienes atascadas. Si tú te planteas esta pregunta, ¿lo resuelvo con el hombre en mí o con la mujer en mí? Ya sabes cómo, y es curioso cómo se mueve tanto la energía que luego, como hemos comentado antes, sí. En pocos días hace todo, lo que estaba atascado se empieza a dar. Acabas de hacer alusión, porque siempre creo que toda la conversación siempre ha estado, entre comillas, relacionada con el inconsciente, ¿no? Porque al final lo mencionaste antes, ese 95%, sí. ¿No? Y para llegar a ese inconsciente, pues mencionaste antes lo que es la hipnosis, sí. Que creo que ya hemos llegado como a un punto en el que me gustaría hablar un poquito de la experiencia que vivimos hace una semana. Entonces, acabas de mencionar eso, como después de este tipo de experiencias o este tipo no sé cómo catalogarlo, porque no sé si termina de ser un tipo de técnica que utilizas, no sé exactamente cómo tú lo catalogas, ¿no? Pero básicamente practicamos la hipnosis contigo, que fue una especie de hipnosis guiada durante todo el momento, en la que me gustaría detallar, pero antes de entrar en detalle, me gustaría un poco que nos comentaras. Nos quedamos anteriormente en cómo empezaste a aplicar esa programación neurolingüística con los niños, empezaste a formarte con hipnosis y demás. Entonces, un poco, cuando empiezas a descubrir la hipnosis, que empezás un poco, lo mismo que hicimos con la programación neurolingüística, que me describas un poquito qué es, para luego nosotros entrar un poquito en lo que se vivió el otro día, que como te digo, hemos de forma evidentemente indirecta, pues he empezado a ver cómo muchas cosas que teníamos medianamente atascadas pues se han empezado a dar por X o por Y, pero han llegado, ¿no? Entonces me gustaría que empezáramos por ahí, por qué es la hipnosis y de qué forma la utilizas. Abrimos esa puerta y luego si quieres cuenta la experiencia, sí. ¿Te parece bien ahí? De hecho sí, me gustaría que abriéramos esa puerta y luego... ¿Puerta? Ok, sí. Listo. Básicamente la hipnosis es una herramienta, es una técnica que no siempre empleo porque no siempre me la necesito, pero es una parte de la programación neurolingüística, tiene varias vías, ¿no? La programación neurolingüística es súper amplia, estudiarlo todo requiere mucho estudio, la gente cree que es un curso y no, son muchas cosas que hay que estudiar, que hay que comprender, necesitas un nivel de conciencia tan alto para comprender ciertas cuestiones que se producen, o sea, es un mundo, ¿no? Es un mundo, no es que solo sea una técnica, sino que es un mundo. Y una de las partes es la comunicación, otra es la reprogramación, otras son las habilidades, otras el modelado, hay un montón, ¿no? Pues una de las partes es la hipnosis, ¿de acuerdo? La hipnosis que simplemente es una técnica para, digamos, ralentizar la frecuencia cerebral y acceder al espacio-tiempo donde fuimos programados, básicamente. Nosotros fuimos programados en la primera infancia, sobre todo de 0 a 7 años, más carga en 3 a 7 añitos y más carga, pero básicamente desde que venimos a la vida, desde el tercer mes de gestación,
digamos que el bebé ya escucha, ya interactúa. En el libro investigué mucho sobre esto cuando hice la publicación y es curioso porque hay como experimentos donde uno que publiqué, estaba una mamá y un papá en la consulta del ginecólogo haciendo como una Sí, una ecografía. escáner, una ecografía ahí con el médico, con el doctor, y empezaron a discutir, no se sabe por qué el motivo, el papá y la mamá, ¿no? Y en el momento de la discusión, obviamente, la mamá se enfadó o se emocionó y salió en la pantalla como el bebé pegó un calambrazo, justo en el momento que empezaron a discutir. Y se empezó a demostrar que, empezaron a investigar, claro, que el bebé interactuaba con el exterior ya al partir del tercer mes de gestación. Incluso se hizo un experimento con bebés franceses y alemanes y analizaron auditivamente el llanto de los bebés. Demostraron, comparando el llanto de los bebés cuando nacieron, que el llanto de los bebés franceses era un llanto ascendente. Porque como el acento francés es como más ascendente. Y los bebés alemanes era un llanto descendente, como es más hacia Sí. abajo, más serio. Pues eso empezaron a investigar y dice, se acaban de nacer, llevan 1 minuto en la vida o 10 minutos. No han interactuado básicamente. ¿Cómo estos tienen un llanto ascendente y estos descendente? Y es porque dentro del vientre de la mamá ya interactuamos, si mamá tiene depresión, si mamá tiene emociones y todo eso el bebé ya lo trae como personalidad antes de llegar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desde el tercer mes de gestación hasta los 7 años se forma el programa. Pues ahí hay una serie de ondas cerebrales que, por ejemplo, los 3 primeros años de vida son las ondas delta, que son cuando dormimos, estamos dormidos, son las ondas delta, por eso los bebés duermen tanto, por eso unas ondas muy lentas, que están prácticamente dormidos, duermen mucho ahí. Luego, de los 3 a los 7 años, son las ondas zeta o las ondas teta, y ahí es la mayor carga, ¿no? Y después vienen las ondas alfa hasta los 12 y ya luego las beta en la edad adulta. Pero cuando estamos en esos periodos de hipnosis que bajamos la frecuencia cerebral a ondas zeta, es como que imagina el cerebro, se transforma en el cerebro de cuando tú eras niño. Y entonces accedes a programas, a recuerdos, a frases que te decía papá, a contextos que decía mamá. De hecho, el otro día pudisteis, ahora comparte si quieres, pero pudisteis recordar muchas cosas que pasaron en la infancia que no recordabas o que no estaban en la parte consciente. Cuando tenemos un recuerdo y nos viene, ay, sí, ayer recuerdo que comí espaguetis. Ayer lo recuerdo que lo hice, ¿no? Y hoy, ahora me viene ese recuerdo. Lo recuerdo ahora conscientemente, pero ese recuerdo estaba en el inconsciente, ¿sí? Cuando yo recuerdo algo y digo así, ahora lo pongo en la parte consciente, pero todo eso tenemos muchos recuerdos, muchas memorias, muchos programas ahí olvidados que no sabemos. Entonces la hipnosis te baja ahí para entender bien visualmente lo que es el inconsciente. Imagina un iceberg, un bloque de hielo, que cuando tú ves un bloque de hielo normal, ¿qué ves? La puntita. Claro. La puntita, pero ¿qué pasa? Que todo el bloque gordo está en el fondo del océano. Ese es el inconsciente, no sabes qué hay. Es como un gran cajón de recuerdos, de programas, de frases que te dijeron, de cosas que viste a papá, mamá, el contexto, toda la infancia está ahí metida. Entonces la hipnosis, ¿qué hace? Que te baja ese espacio-tiempo y si subimos un poquito más, si quieres, si me permites, el nivel de conciencia, cuando vinimos a la vida, Albert Einstein decía, la energía ni se crea ni se destruye, viene de algún lugar, va a algún lugar, nosotros estamos aquí metidos, pero la energía nuestra, ¿dónde va? ¿De dónde viene? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que esa energía que viene se llama el cuerpo causal o la mente superconsciente, el alma, el espíritu, cada uno por la vía que quiera, más científico, más espiritual que lo llame, como más se sientan cómodos, pero entender que la energía, que según Albert Einstein, Tesla hablaba mucho de esto, ni se crea ni se destruye, viene de algún lugar y cuando fallece el coche, yo siempre digo la metáfora del coche y del conductor. Cuando tu coche, tu automóvil ya no te sirva más, lo llevarás a la chatarra, lo chafarán, pero tú que eres el conductor, no te chafan. Vas al concesionario y te compras Cambio uno de nuevo. vehículo. Tu coche físico es tu cuerpo físico, tu vehículo. Y cuando esto lo chafen, es decir, lo cremen o lo incineren, ¿qué hace el conductor? Al conductor no lo pueden cremar ni incinerar. ¿Dónde va esa energía y de dónde viene? Todo esto es un mundo. Si quieres, otro día hablamos sobre eso más profundamente. Sí, pues eso da para... Da para mucho, ¿no? Pero vamos a, digamos, a orientarlo, ¿no? A unirlo a la pregunta. Cuando tú
en hipnosis, digamos que tiras para atrás, hacia antes de venir a esta vida, abres, luego si quieres compartes la experiencia, abres Sí. una mente, un registro que es el cuerpo causal, y es que hay una memoria, hay como una información que traes ya a esta vida para entender. Llegas a un lugar por primera vez en esta encarnación como Sergio y dices, ostras, sí parece que yo he estado aquí, sí me suena todo. Los famosos déjà vu, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? Porque como Sergio es la primera vez que has estado. Pero hay algo en ti que te dice, es que lo conozco, es que además que los conozco. Hay muchas experiencias con niños que de repente un niño le llama mucho la atención un país, va al país y conoce todo. Yo tengo experiencias que me han contado, no es que mi hijo, esto es real, ¿vale? Es que mi hijo está hablando chino. Mi hijo está hablando chino, bueno, pero ha visto películas en chino, videojuegos en chino, no, es que no. Pero es que mi hijo habla en chino, dice el nombre de los compañeritos en chino, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y se demuestra, bien, ¿verdad? Palabra china y nunca había hablado chino, esto pasa mucho, con niños o esos niños prodigios, como con 3 años tocan el violín con ese prodigio, ¿de dónde vienen esos recuerdos? ¿No? ¿De dónde viene todo eso? Entonces accedemos ahí a un espacio-tiempo, que es que nuestra mente inconsciente tiene ahí unos ficheros, unos recuerdos o las conexiones entre personas. ¿Conoces a alguien por primera vez? Aquí. Pues dice, hostia, es que me da la sensación que te conozco de toda la vida, que esto ya lo hemos vivido, que esto ya se vivió, ¿no? Entonces empezamos a entender que nuestra energía, nuestra esencia, lo que es la llamamos el alma, ¿vale? Viene de algún lugar y se irá a algún lugar, ese es el conductor, la energía, ¿vale? Pues esta energía tiene como una memoria, ¿vale? Tiene una memoria. Y en la hipnosis, cuando tú accedes a esos espacios que están antes de venir aquí, esa memoria empieza a recordar, empiezas a ver personas, lo que son las famosas regresiones, que yo también las trabajo en terapias, y empiezas a hacer regresiones y la gente que va a lo mejor a otro espacio-tiempo, ¿no? Y es curioso porque allí ayuda a solucionar un montón de temas, ¿sí? Tengo muchas anécdotas curiosas de ahora compartir la vuestra, pero muchas cuando las relaciones que tenemos aquí con personas vienen de ese otro lugar, ¿no? Sí. Viene porque te encontraste en ese lugar, se hacen lo que se llaman los pactos de almas y vienes aquí y es tu socio, es tu hijo, es tu papá y son relaciones que venimos a sanar de otro lugar. Comenzamos un poco a poner en contexto de lo que vivimos el otro día. Yo quiero comentar primero que voy a hablar sobre la experiencia que yo tuve personalmente, porque la experiencia que yo tuve y la que tuvo Óscar son bastante diferentes, porque como tú también llegaste a comentar cuando comenzamos, hay personas que de primera cuesta más que entren, hay personas más sugestionables y menos. En mi caso yo soy más sugestionable que él, de hecho lo confirmamos luego, por eso también la experiencia cambia durante el transcurso, ¿no? Entonces yo un poquito, poniendo un poco en contexto, básicamente nosotros nos reunimos y nos propusiste que pensáramos en algún tema concreto para trabajar durante esa fase o esa técnica, esa herramienta de hipnosis, ¿no? Entonces nosotros concretamente, aprovechando que siempre se nos ha preguntado un poco de qué nos conocemos o por qué tenemos una relación tan fuerte, es algo que siempre nos han preguntado porque somos personas que conectamos mucho desde un primer momento. De hecho nos conocimos en un camión y desde entonces pues ha sido como, quizás esos primeros meses cada uno tenía sus movidas, ¿no? Pero terminamos confluyéndonos al final, él se fue para Holanda, luego yo me quedé aquí, al final coincidimos y empezamos con el proyecto en sí, ¿no? Entonces siempre hemos tenido esa relación muy fuerte, ¿no? Nosotros siempre lo hemos atribuido también un poco a horas y horas interminables de conversaciones, de cosas en el camión, de mil historias que hemos vivido juntos. Pero sí que es cierto que siempre nos ha dado mucha curiosidad un poco cuando nos diste la oportunidad de entender de dónde venía un poco nuestra relación, que fue un poco el fin de esa sesión. Entonces nosotros escogimos la playa de los Patos, ahí en la Orotava, ¿no? en Tenerife. Y cuando llegamos allí, pues nada, estaba la marea baja, que creo que es algo que hay que destacar, porque cuando se terminó la sesión, el mar nos dio el pistoletazo de salida y empezamos un poco trabajando pues precisamente por ver de qué forma estábamos nosotros en ese momento, cómo de presentes estábamos, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces empezamos a hacer algún tipo de técnica que podrás detallar tú mejor que yo. De hecho, pondremos algunas imágenes porque todo esto lo grabamos. Y básicamente fue un poquito para calibrar, si no me equivoco, de qué forma estábamos nosotros presentes allí o cómo de conectados estábamos con nuestro inconsciente.
Entonces luego la parte más, porque al final nosotros empezaste a hacer una serie de ejercicios con nosotros de pie, además de, por ejemplo, poner diccionarios y helio en las manos. A mí concretamente es como que mi parte consciente quería mantener las manos estáticas, pero en este ejercicio él iba diciendo que iba poniendo peso, y se puede ver al final del ejercicio como yo tengo una mano aquí y otra prácticamente extendida, y Óscar concretamente, que le cuesta más entrar en este tipo de cosas, era ligeramente la diferencia, pero también también había diferencia. Y ahí fue cuando pasamos luego a la parte de la hipnosis, ¿no? Como tal. Y yo con esto concretamente, sí es verdad que entramos, nos tumbamos en la arena, y yo concretamente lo viví de la siguiente forma. Cuando empezamos básicamente me pusiste mirando hacia arriba, que lo podrán escuchar porque está todo grabado. Empecé como a entrar en un estado pues, de presencia y de relajación absoluta. No, siempre lo comentaste, que si no lo has vivido es difícil de explicar, pero es como un estado de paz, de tranquilidad, de estar ahí, de no sentir nada más, no haber pensamientos intrusivos, sino de estar, ¿no? Y poquito a poco pues nos fuiste guiando y empezando diciendo un poco qué es lo que ven, exactamente qué es lo que estaba apareciendo en la cabeza, a qué situaciones nos llevaba, qué es lo que queríamos a lo mejor trabajar, vivencias que habíamos vivido, etcétera. Y es justo lo que tú acabas de comentar, se nos empieza a abrir, a mí concretamente se me empieza a abrir como diferentes recuerdos que tenía almacenados, ¿no? Como acabas de comentar, relacionados sobre todo con mi infancia. Te comenté por diferentes edades, te llega a decir que me veía ahí con 8 añitos, me veía con 12, me veía problemas con justo la muerte de mi abuelo, que fue hace relativamente poco, con 20 años, también relaciones de pareja, o sea, había visto como muchísimas etapas, ¿no? Y eran frases concretas o momentos concretos que recordaba súper lúcidamente. Entonces durante la etapa era un poco el cambiar el sentimiento que yo tenía o con el que yo recordaba ese recuerdo, qué emoción me había generado, intercambiarla por darle al Sergio de ese momento lo que en ese momento le hubiese sido más útil para llegar a resolver o afrontar esa situación. Entonces yo me acuerdo de sentirme, por ejemplo, que lo hablé contigo, la soledad, ¿no? El sentirse solo estando acompañado, que es diferente a la soledad absoluta, ¿no? Pues normalmente me venían ese tipo de sentimientos y me decías un poco el cambiar ese sentimiento, o si me veía capaz de cambiar ese sentimiento por ejemplo, pues, más fortaleza o lo que conllevara, ¿no? Entonces eso concretamente lo viví como muy posible, bueno, pues simplemente es algo que cambias el sentimiento, y como eran cosas que recordaba tan claramente, podía como intercambiar la emoción con la que la recordaba. Pero sí es verdad que en un momento dado de la hipnosis cesó como el llegar imágenes anteriores, y empecé, era una sensación de como extracorpórea, de que algo había salido de mí, que es lo que les comenté, y empezaba a meterse en el mar que teníamos frente a nosotros. Y empezaba a nadar y a hundirme dentro de, en este caso, la playa de los Patos, que eso era un mar para entrar tienes que tener también valor, yo no lo tengo, si no hubiese sido fuera de, estando tumbado no lo hubiese hecho. Entonces me empezaba a hundir y veía como una luz. Y después de esa luz sí que sentí como que mi cuerpo salía hacia una ciudad, en la que sí empezaba a recordar una figura familiar, que es en este caso la figura de Óscar. Nosotros ya habíamos tenido una experiencia, entre comillas, en las que nos habían hablado de una posible conexión entre nosotros, porque ya habíamos hablado sobre este tipo de cosas, pero no no lo habíamos vivido, ¿no? Entonces empezaba a ver a Óscar, pero lo empecé a ver como con un sombrero de copa, como era una vestimenta muy de revolución industrial, no sé por qué, era algo así, y lo veía dentro de un edificio, unas grandes cristaleras. Y justo en ese momento me preguntaste, porque bueno, en la imagen ves cómo va acercándose a mí, luego se va acercando a Óscar para un poco ver en dónde estábamos los dos. Y yo empiezo a sentir un dolor muy, muy agudo en el pecho. Yo, si lo trato de racionalizar, digo, bueno, a lo mejor es la arena, que estoy tumbado, lo que sea, esto pensándolo posteriormente, pero en el momento es decir, llevo una hora aquí tumbado, justo ahora estoy empezando a sentir un dolor en el pecho. Empecé a sentir un dolor muy agudo en el pecho, y cuando volví a tratar de ver qué estaba pasando, vi en este caso, que no era Óscar, era un Óscar pero diferente, como con más barba, menos detalle, ¿no? Con un arma en la mano.
y resulta que había apuntado a una persona, a una chica en este caso, que estaba paseando por esa misma calle, y yo de alguna forma había saltado para evitar que le disparara. Eso fue lo que yo vi en ese momento. Luego también Oscar vio una isla, vio también como un niño pequeño, vio también muchas cosas que me encantaría que hablara cuando se decida a contar la experiencia, porque creo que también puede aportar mucho. Entonces, cuando nos justo fue me comentaste lo mismo, trata de darle, no sé si me llegaste a comentar amor o darle, decirle vamos a poder resolver este conflicto en otra vida o no sé exactamente cuáles fueron las palabras, y después de justo imaginarme o ver que abrazaba, en este caso, sentía como una relación de paternidad, ¿no? De protección de él hacia mí, de sentir eso, el mar, para ambos a la vez, que eso fue lo que más nos sorprendió, el mar chocó contra una roca y supuso el cese absoluto de la hipnosis. De hecho, yo personalmente me incorporé directamente, Oscar se despertó y cuando eso pasó, el mar ya estaba casi que donde estábamos nosotros, las cámaras estaban prácticamente, se habían tenido que mover y fue el cese. El mar puso el cese de la práctica y fue curioso cómo justo en el momento en el que nos comentaste que pusiéramos ese sentimiento o tratáramos de dar lo que necesitáramos en ese momento, cesaba la hipnosis, ¿no? Entonces yo no sé cómo de profundo fue el trance en el que entramos, porque también evidentemente entiendo que no es lo mismo a lo mejor el haberlo grabado, que eso incluso puede llegar a suponer algo incómodo, o el haberlo hecho no lo sé, yo estuve bastante cómodo personalmente. Por eso me gustaría que lo hablara Oscar también, que no suele estar tan acostumbrado a ponerse delante de la cámara. Pero fue eso, me pareció como muy curioso. Y justo una de las personas con las que cuando me estaba mirando fijamente con Oscar, que eso sí que no se vio en cámara, sentí dos energías, ¿no? Una primero la suya, empecé a ver la persona que había visto la hipnosis y una figura femenina, ¿no? Que de hecho saqué una captura que me lo comentaste, porque la persona que se me vino a la cabeza, justo cuando terminamos la práctica tenía un mensaje suyo en el móvil, ¿no? Me había escrito y no habíamos hablado desde hacía muchos meses. Entonces es lo que no me sorprendió, de hecho lo hablamos contigo y fue como, mira, pues pasó lo que habías dicho que pasaba y la verdad que fue una etapa en la que, y lo añado a lo que has mencionado, cuando días después, justo el día después yo estaba destrozado, de hecho me lo comentaste, es se te acaba de ir toda esa energía, necesitas descansar, pero días después nosotros estábamos con ciertas personas, ciertos clientes tratando de tener reuniones, tratando lo que sea, y esta semana la verdad que ha sido todo rodado. O sea, la verdad que estas reuniones se han dado, han habido cambios incluso de noticias que nos favorecen y la verdad que no exactamente el por qué, pero ha sido así. Entonces, bueno, quería compartirlo también porque cuando nos conocimos dijimos, mira, vamos a grabar un podcast, vamos a vivir exactamente esto para luego contar la experiencia y poder aportar si cabe algo más. Y aquí vivimos todo, hipnosis, vidas pasadas, porque al final eso no eran imágenes de... Yo no recordaba, o sea, eso no ha pasado aquí, Oscar no me ha pegado ningún tiro, y menos en el pecho, ¿no? Entonces me pareció súper curioso que independientemente de las creencias que podamos tener, lo vi, o sea, se vivió, él también concretamente empezó a ver una isla y él súper racional y súper analítico, entonces que él también haya vivido este tipo de cosas, pues de alguna forma nos reafirmó en que todo lo que se ha hablado durante el episodio de hoy eh, es así, y al final es palabra, al final. A mí Entonces, me bueno, gustaría que dieras también tu punto de vista, al final sí, como has tratado con muchas personas ya en estas sesiones, que comentaras un poco cómo nos viste, claro. cómo viste todo tú con esa figura de guía y demás. Esto lo cortamos, pero No, esto lo subtitulamos y que aparezca, no se me va a escuchar, pero... se te escuchará bajito. Vale, ahí por partes hay Sí, mucha... sí, Me estaba como escuchando el testimonio y claro, se vivió todo tan real. sí, En primer lugar, como decía antes, es importante elevar el nivel de conciencia, ¿no? Como decía antes, tú no puedes entenderlo con un nivel de conciencia bajito porque te explota la cabeza, ¿no? Porque tu sistema de creencias hasta donde tú puedes tragar, yo le digo que es como los niveles de conciencia, es como un buffet libre, ¿no?
Si tú puedes digerir hasta así porque tienes el estómago chiquitín, no te puedes hartar de todo el buffet libre porque te va a sentar mal, ¿no? Esto es lo mismo. Si todavía la conciencia está pequeñita, empezar a entender todo esto es como poco digestible, ¿no? Por eso es necesario tener un nivel de conciencia muy alto. El primer día que nos conocimos yo ya detecté que sí estabais preparados para hacerlo, porque bueno, intuí que el nivel de conciencia también era bastante amplio, bastante abierto y que estabais predispuestos pues a vivir algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, claro, para mí es algo normal, es mi día a día, pero es verdad que se necesita experimentarlo en un nivel de conciencia, eso primero, ¿no? Entonces, también la experiencia que yo tuve fue muy gratificante, muy cómoda, porque veía que en todo momento pues estabais disfrutando, que de eso se trata también, ¿no? En función al mar, es curioso, cuando yo nada más llegar allí, os lo dije, está grabado, tenemos una conexión en este momento con los elementos, con el mar, con el sol, con el aire, porque obviamente los chamanes decían que todo tiene conciencia, los chamanes les hablaban a las rocas, a la piedra, al agua, porque todo tiene, si metemos en el laboratorio los elementos, la madera, el cuero, todo, vamos a ver que los átomos se mueven, o sea, todo está en movimiento, todo está vivo. Y todo tiene conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los elementos forman parte del mismo trabajo, ¿no? La regresión, y fue curioso cómo el mar indicó el principio e indicó el final. El mar indicó cuando chocó contra la roca, ya dijo el mar, la sanación quedó hecha, la liberación quedó hecha, y a lo que vinimos, pues ya quedó terminado, ¿no? Para mí fue la señal de salir de ahí. Y es curioso porque luego empezó a subir la marea y tuvimos que salir por patas porque ya se puso feo el tema, ¿no? O sea, ya estaba hecho, ya no teníamos que estar más allí. Lo que teníais ahí en curiosidad, que fue lo que me comentasteis la primera vez que nos vimos, ¿qué relación teníamos? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué tenemos esta conexión tan especial? Esto no sucede mucho a las personas, ¿verdad? Tenemos conexiones especiales con personas, a veces que son relaciones de pareja, a veces son relaciones de amistades, a veces una relación que dura toda la vida, a veces hacen sociedades o proyectos. ¿Y de dónde viene esto? Que es la curiosidad que teníais y que comentamos en el primer café, ¿no? Y lo que hicimos ahí fue, digamos, una bajada a esas ondas Z. En el vídeo sale como, obviamente, es verdad que a Óscar dije, va a costar un poquito más. ¿Por qué? Porque Óscar es más racional, es más analítico, es más científico, ¿no? Esa parte de inteligencia la tiene como él ahí muy latente, pero yo intuí que él estaba abierto, entonces a mí no me importa que se tarde un poquito más, pero él tardó un poquito más, lo tuve que sugestionar un poquito más, pero al final entró. Ahora hablamos un poquito también de su experiencia, el significado y la correlación que tiene, ¿no? Pero entramos los dos, muy bien. Es verdad que tú eras muy sugestionable, tu mente es muy sugestionable, en el sentido de que en el vídeo se ve como ya entraste súper rápido, como te dejaste llevar, ¿sí? Y ahí, ¿qué sucedió? Que primeramente es como tirar para atrás, o sea, lo que hicimos fue desde los 22, tiramos para atrás, incluso recuerdo que te salieron experiencias con 16, con 15, pues que había que vaciar. Y lo que hacemos ahí se llama reimprontar. ¿Qué es una reimpronta? Una reimpronta, para entenderlo, es como quitar una pieza y poner otra. Imagínate en el coche que no va una bujía, pongamos, esta bujía está fundida, quitamos y ponemos una nueva y ya el coche funciona, ¿no? Pues se llama reimprontar con las experiencias, y lo que ponemos y quitamos son las emociones asociadas. Las emociones asociadas que hicimos con 16, con 13, te salió durante esa adolescencia cosas que tú habías vivido, y la asociación kinestésica que tú tenías con esas experiencias era una pieza de, pues, de inseguridad, de rabia, de miedo, cosas que salían, y fuimos lo que se hace reimprontando. Reimprontar es poner en la experiencia eso que Sergio no tuvo. O sea, Sergio con esa edad experimentó eso porque le faltó algo, le faltó amor, le faltó cariño, le faltó comprensión, le faltó conocimiento, información que también pusimos ahí. Entonces vas reimprontando. Jugamos con la mente en el sentido de que la mente no sabe diferenciar realidad de ficción. Esto es súper importante para la vida. La mente no sabe diferenciar realidad de ficción. ¿Qué significa esto? Que a tu mente todo lo que le dices se lo cree. Soy tonto, soy tonto, soy tonto, soy tonto. Tranquilo, que te vas a comportar como tal. ¿Entiendes? Y lo que hablamos antes, está muy a colación. La mente, la orden que le das es como un soldadito, a sus órdenes, obedece. Siempre pongo el ejemplo de la parte consciente y la parte inconsciente. La parte consciente es el capitán, quien da la orden. Y la parte inconsciente es como los obreritos que están en la sala de máquinas del barco. Un capitán y los obreritos. Dice el capitán, señores, más carbón, más velocidad. A sus órdenes, capitán. Pues ese es el inconsciente. De tal manera, como le hablamos,
Pues él se lo cree. Entonces la mente no sabe diferenciar realidad y ficción. Para tu mente estaba viviendo eso de verdad en primera persona. Y hay otra particularidad, además de que la mente no diferencia realidad y ficción. Para ella era real eso. Y además, en el tiempo inconsciente no existe ni el pasado ni el futuro. Esto es súper importante para entender ese tipo de trabajos. Para que se entienda mejor, pongamos en un sueño, estamos soñando. Sueñas que tienes 4 años. ¿En qué tiempo estás? Tengo 4 años, soy un niño, juego. ¿En qué tiempo estás? Claro, si lo miro desde mi yo actual es en el pasado. Pero en el sueño, ¿en qué En el tiempo sueño estás? es presente. Presente. Tengo 4 años, estoy jugando a través de los ojos de un niño de 4 años, aquí y ahora estoy jugando Sí. en presente. Presente. Sueñas que tienes 90 años. Ves a través de un abuelito de 90 años y estás haciendo cosas que hace el abuelito de 90 años. ¿En qué tiempo estás? Sigo estando en presente. En presente. ¿Esto qué demuestra? Que en el tiempo del inconsciente, que es el que accedemos cuando soñamos, no existe el pasado ni el futuro. Todo el rato estás en presente. Entonces, cuando accedemos al espacio inconsciente, tú estás en presente. Y como la mente no diferencia de realidad de ficción, para la mente tú tienes 16 años. Para la mente, eso que está pasando, si dices, mente, ahora ya no te vas a sentir inseguro. Ahora vamos a poner la pieza de la seguridad, del amor propio, de tal. Quito una impronta y le reimpronto otra cosa. La mente se lo cree, porque lo está viendo de verdad en presente. Y esta es la lógica de la hipnosis y del inconsciente. Entonces, lo que sucedió fue que tiramos para atrás. Recuerdo que fueron bastantes experiencias que vaciamos, y esas experiencias son las que esta semana la energía se ha movido a favor y han pasado casualidades a favor, porque ese trabajo hace que luego la energía se mueva, obviamente, y al liberar eso, es una relación de causa-efecto. Una de las leyes universales es causa-efecto, ¿no? Si hago esto, entonces sucede esto. ¿Sí? Si tiro la botella, entonces se rompe. Es lo mismo. Causa-efecto. Si yo hago causas diferentes ahí dentro, las consecuencias fuera van a ser diferentes. Entonces, eso que estaba atascado dentro, te estaba generando ese atasco fuera. Yo esto lo desbloqueo, se desbloquea eso. Es una relación desde dentro hacia afuera, causa-efecto. Eso es lo que sucedió, y esa es la explicación también de que esta semana se te han movido cosas. Fuimos para atrás, para atrás, para atrás. Creo recordar que era 4 años, así. Sí. Te llevé para atrás. Hasta que tú solo dije, Sergio, ¿qué ves ahora? Y ya es cuando se te abrió el mar, me veo al fondo del mar, creo que viste algo blanco, como una luz blanca, y yo te invité a que siguieses ese camino hacia allí. Y a partir de ahí, en momento presente, seguimos estando presente. Súper importante entender que siempre estamos en presente, viviendo a través de los ojos de esa persona. Accediste pues a ese escenario y te encontraste a ese señor. ¿Sí? Que cuando yo te dije, siempre que accedo a esos espacios, lo que yo siempre digo es, mírale a los ojos, mírale a los ojos. ¿Por qué? Porque si ahora a Oscar lo ponemos con una peluca, le pintamos los labios, le pintamos las cejas, lo vestimos para carnaval, con un disfraz, tú le mirarías a los ojos y sabrías... Claro, que lo es Oscar. reconocería. Reconocería sus ojos, ¿viste? Pues es lo mismo. Él en esa vida tenía otro avatar, otro personaje, pero cuando yo te dije, mírale los ojos, es Oscar, es Oscar. ¿Y qué relación tiene contigo? Tu papá. Y sucedió algo, ¿verdad? Se presentó una tercera persona, Sí. papá, que era Oscar en esa encarnación, disparó a la mujer, y tú, para que la mujer no muriese, pusiste el pecho y te impactó la bala. De hecho, yo sentí como te estaba doliendo el disparo ahí, que te tuve que quitar el dolor un poquito porque está siendo muy intenso, ¿no? ¿Qué hicimos ahí? La sanación. Había ya enquistado, había improntado ahí una experiencia con papá. En ese caso, pues con todo lo que tú, después de eso, te quedaste a nivel kinestésico, a nivel emocional, ¿no? Papá me ha pegado un tiro y papá me ha intentado matar, ¿vale? Y ¿qué sucede? Que todas las experiencias que tenemos en encarnaciones anteriores, cuando venimos aquí, te encuentras a la persona, por eso lo que llaman los pactos de almas, ¿para qué? Para solucionar. Incluso esto cuesta un poquito a la mente entenderlo, pero como a abrir esta puerta, podemos también compartir estos ejemplos. Muchas veces, igual que él te pega un tiro y te intentó matar, muchas veces asesinos, gente que nos mató en vidas pasadas, en esta vida son hijos, son parejas. ¿Por qué? Porque hay una relación, lo que se llama el karma, limpieza de karma. ¿Qué mejor acto de amor propio que vas a amar a tu hijo, a tu hija, que vas a amar a una pareja, y eso va a quedar
sanado en la encarnación anterior. Lo he visto mucho en trabajos que he hecho, donde quien asesinó luego fue su hijo, por ejemplo, y a su hijo lo ama, obviamente, y esa queda sanado. Sí. ¿Qué sucede? Pues que en esta trabajo, en esta regresión, sucedió que viste a papá, a Oscar, que todo eso se quedó sanado, liberado, que cambiamos, que perdonamos, ¿sí? Hicimos ese trabajo, esa reimpronta con el perdón, y que todo eso se quedó sanado, liberado, y toda esa energía, estos días también se ha movido. Al vomitar, al vaciar esa rabia, ese quiste con tu compañero, Sí. que fue papá, pero aquí es tu socio, ¿cómo van a ir las cosas bien en la empresa si estoy odiando a este hombre? Y dices, no, pero no lo odio como Oscar, sí, pero lo odias como papá anterior. Entonces, si hay ese odio, si hay esa energía de odio, es imposible que las cosas vayan bien. Al poner amor y perdón, ¿qué sucede? Que todo en la empresa se empezó esta semana a liberar, ¿no? Es como que dice, guau, es que no tiene explicación racional y lógica, no la va a tener nunca, porque pasa más por el hemisferio derecho de la experiencia que por el izquierdo, ¿no? Eso fue un poquito como explicación, entendiendo eso, ¿no? Que siempre hay un tiempo presente en el inconsciente y que la mente se está creyendo que eso es verdad, que tienes esa edad o que ha sucedido eso. Después, a la par, porque fue un poquito ahí estar a dos bandas, Sí. estaba con Oscar, y Oscar también lo que vio fue un niño, que yo le pregunté, mira al niño, mírale a los ojos, mírale a los ojos. Él tardó un poquito más, pero al final, recuerdo que él estaba como como si fuese un camino largo, como en un bosque, una isla era, como un camino largo, sigue el camino, y yo le indiqué que siguiese el camino, hasta que él, creo recordar, que vio a su papá, en esta encarnación, que era un señor allá, y que él, ese señor, como que él intentaba llegar al señor, pero que el señor se iba, ¿no? Y que nunca Sí. lo alcanzaba. Y le dije, espera, porque aquí hay que hacer algo. Y de repente se dio la vuelta al señor y a su manera le dijo que, bueno, que yo le dije, escúchale, porque el señor te va a decir algo. Y a su manera le dijo el señor que yo estoy aquí, yo te acompaño, yo formo parte de esto, pero esta es mi manera de hacerlo, no tengo otra. Y el mensaje que él recibió de su papá, ahí fue bonito, se hizo ese perdón también, esa liberación. Y cuando él siguió caminando, es curioso como yo recuerdo que apareció un niño y ahí le dije, mira el niño, era blanco y en botella, ¿vale? Una regresión estaba pasando una cosa, él accede a esa Sí. conexión, en el espacio-tiempo coinciden, mira el niño, yo me lo imaginaba, y apareció obviamente el niño que era Sergio, en esa encarnación, que apareció allí, y allí se hizo lo que hicimos, un pacto, nos vamos a volver a encontrar y además vamos a triunfar, vamos a hacer grande, vamos a ayudar a muchas personas con esto que estamos creando, nos vamos a encontrar y esto lo vamos a hacer posible. O sea que, digamos, predestinamos en esa encarnación esto que va a suceder aquí, esto va a quedar grabado y estoy convencidísimo de que dentro de un tiempo todo esto se va a volver a escuchar y se dirá, lo dijimos, se hizo el trabajo. Sí, ya se dijo. Y se dijo y sucedió. Todo lo que se dice, la palabra es ley, y todo lo que se pone en invocación con emoción, obviamente lo estamos ya predestinando. Así que salimos de ahí. ¿Por qué? Porque yo simplemente conecto con, obviamente, el entorno. A mí el mar me dijo que ya estaba. Cuando chocó, reventó la ola, dije vámonos fuera, porque ya el mar nos dice que no vayamos. Y una vez que salimos de ahí, que fue el final, eso a mí me indica que ya el trabajo que fuimos a hacer ya quedó terminado. Y lo que hicimos fue de pie, luego Exacto. quedó grabado esa conexión para recibir un último mensaje, para recibir igual algo que quedó a lo mejor por decir. Y recuerdo que os volvisteis a reconocer nuevamente, que sin haber hablado de esto, cada uno vio en el otro lo que había visto. Claro. Eso fue curioso, ¿verdad? Porque no se había contado aún, pero sí que uno vio en el otro a papá y el niño. Sí. Eso se vio ahí. Y algo que es natural, pero que no deja de ser impactante, fue que él empezó a cambiar la cara y empecé a ver en sus ojos a una chica, Sí. que su nombre es Paola. Paola, le mandamos un saludo desde aquí a Paola. Y apareció Paola, que según me comentaste, pues era una chica que tú pues conociste no hace un tiempo y que, Exacto. pues, que habías conectado pues un poquito Sí, no, más. de hecho me pasó eso, que coincidimos justo con ella y con su hermano también, y empezamos a conversar y fue como unas conversaciones de estas muy largas, de estas Sí. que estás ensimismado en la conversación, se te olvida la noción del tiempo. Y también habíamos hablado con ella en su momento, de hecho Oscar la conoció hace unos meses también, empezar a hablar de eso, de niveles de conciencia, etcétera, etcétera.
Y justo, bueno, si quieres te dejo que continúes contándolo, pero... Sí, lo que sucedió ahí fue que recuerdo que viste a Paola, a la chica, en los ojos de Oscar, y yo te dije, vale, te va a dar un mensaje, recibe el mensaje, eso fue privado, te lo guardaste para ti, algo recibiste ahí, y cuando ya dijimos, hasta aquí, vámonos, tú cogiste el móvil y Paola, que hace 3 meses que no escribía, Sí, Paola, hay un pantallazo de eso, se podrá ver, sí, que sí, sí, lo Paola podrán ver. te escribió. ¿Por qué? Eso explica lo que es la conexión cuántica y cómo nuestras mentes superconscientes estamos conectados al plano cuántico, ¿no? Lo experimentamos a diario prácticamente. Nos viene alguien a la mente y de repente coges el móvil y dices, ay, yo sé cuándo la gente me va a escribir. Lo sé porque me viene a la mente y luego digo, pues ya está, me escribió hoy o mañana o me va a escribir, o vas por la calle, te viene alguien a la mente y te lo cruzas, ¿no? Son conexiones que tenemos en lo que se llama la quinta dimensión o en el plano cuántico y que es nuestro inconsciente, nuestra antenita. Yo pongo el ejemplo de esos, creo que aquí en Canarias me corrigieron porque me dijeron, se llaman coches locos. Coches locos, Coches sí. locos, ¿no? Dijeron, no se llaman así, se llaman coches, vale, los coches locos estos, que teníamos una antenita, Sí. sí, había una antenita en el coche y estaba conectada a una red eléctrica y que esa red eléctrica hacía lo que se movía todo. Pues ese es el inconsciente colectivo, la ciencia le ha llamado los campos mórficos o los campos morfogenéticos, la física cuántica la quinta dimensión, las religiones es el padre, o sea, por la vía que se quiera, siempre se ha hablado de lo mismo, ¿no? Por una u otra vía, más científica o más exotérica o espiritual, se ha hablado de esa conexión que tenemos los miembros de una especie. Incluso la ciencia lo demostró con los campos morfogenéticos. Un científico, un experimentador que se llama Rupert Sheldrake, él demostró cómo entre las aves hay una conexión. Cómo saben las aves cómo tienen que migrar, para dónde tienen que migrar, para dónde tienen que ir si nunca han ido para ahí. Hay una información de especies, se demostró en caballos, en monos, hay muchas historias que he compartido por ahí en otros momentos, ¿no? Y nosotros tenemos como humanos una información de especie. ¿Qué sucede? Que la chica, en este caso Paula, ya entró ahí en tiempo presente ahí. Y entró en lo sutil y luego se manifestó en lo denso. O sea, nosotros siempre a nivel de pensamiento y de emoción conectamos en ese plano cuántico sutil y luego se manifiestan las cosas, solo que hay un desplazamiento temporal. Por ejemplo, la gente que tiene las capacidades de evidencia, ¿no? ¿Qué es la evidencia? La evidencia es que tú lo estás viendo en presente, por ejemplo, los sueños premonitorios, ¿no? A mí me sucede mucho, pues sueño y luego sucede, ¿no? Tengo muchísima intuición ahí. ¿Qué sucede? Que solo existe un tiempo, el presente. Y luego es verdad que cuando bajas aquí hay un desplazamiento temporal, que fueron 3 minutos o 2 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Ella apareció en tiempo presente ahí, en esa conexión que la viste, y luego se produjo un desplazamiento temporal de 3 minutos. Entonces, por ejemplo, tú sueñas que en presente está pasando eso y pasa, esto le he hablado con mucha gente y es más común de lo que nos creemos, o sea, no es que sean superpoderes ni nada, es una función de la mente. O sea, hay unos sentidos que todo el mundo sabe, pues los 5, olfato, vista, etcétera, y hay otros sentidos que no se conocen, pero que están ahí. Entonces simplemente no son superpoderes ni nada, son sentidos que no nos han hablado, pero son parte de la mente inconsciente, ¿no? Como acceder a ese espacio y luego que aquí dices, vale, ya bajé aquí y pasar unos minutos, unas horas, pero eso sucede, ¿no? O unos días. Entonces hay un desplazamiento temporal de algo que tú viste en presente, esa chica estaba ahí, te dio el mensaje y fue verdad. Y luego sucedió que ya te dio el mensaje en lo real, en esa temporalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo vivimos esa experiencia? Como yo te dije, digo, bueno, para mí esto es el día a día, es normal, lo digo siempre y es muy natural, ¿no? Pero no deja que, claro, cuando lo cuentas, impacta en el sentido de, wow, va a ser que todo esto es real. Lo que sucede es que, claro, nos han programado tanto con ese hemisferio izquierdo, con la lógica, con la ciencia, con la analítica, que sí, que está bien, pero es que aquí están pasando más cosas en esta habitación que no vemos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que los gatitos, porque los gatitos se quedan mirando, ¿vale? Que nuestros ojos no ven ciertos píxeles o nuestros oídos no perciben ciertos decibelios, pero que no lo perciba empíricamente la capacidad humana no significa que eso no esté ahí, ¿no? Y esos son los planos sutiles, son otros planos de conciencia que cuando tú vas ampliando otra vez el nivel de conciencia vas abriéndote a experimentar ciertas cosas, ¿no? Hoy día yo también por mi trabajo estoy muy acostumbrado a tener alumnos, a conectar con gente que viene a escuchar las conferencias, los retiros, lo que sea, que obviamente esto es un tema muy natural, o sea, no es que, ¿sabes? Para mí es muy natural y cada vez yo descubro que hay más personas y cada vez más jóvenes, con 20 y pico, 22, 25 años, que cada vez
hay más personas que se abren a esto y lo ven como más natural. ¿Qué te da todo esto? Más posibilidades en la vida. Claro. ¿Por qué? Porque si dices, bueno, entonces yo puedo trabajar en lo sutil, en sueños, en meditaciones, ¿sí? Puedo trabajar a nivel de visualización creativa, cosas en ese espacio, en presente, para que luego se manifiesten, se densifiquen aquí. Tengo muchos alumnos, uno de los cursos que doy es el curso de manifestación, tengo muchos testimonios de, obviamente, casos de manifestación, densificación en lo denso, de cosas que se han creado en lo sutil, pero es algo muy natural y quien más y quien menos ya lo hemos hecho. ¿Tú en algún momento de tu vida tenías algo en la mente? Sí. ¿Lo sentiste? Que eso, tengo la intuición de que esto va a pasar, ya ha pasado, se ha decretado, seguramente este podcast, este proyecto, lo tenéis en la mente hace tiempo. Y lo que tenéis ahora en la mente se va a empezar a dar las casualidades oportunas. Siempre que trabajamos ahí en esos planos, con la capacidad, el poder de la mente, y aquí en tierra hacemos las acciones y nos dirigimos, siempre tiene que haber esa direccionalidad, ¿sí? Pero ordenamos el pensamiento nítido, creativo, como muy detallado, ponemos la emoción que necesito sentir, la invocación de la palabra, sobre todo el logos, y además tengo una direccionalidad hacia eso, ¿qué empieza a pasar? Que todo se me empieza a ordenar, personas, llamadas, casualidades. Entonces los proyectos, las empresas, por ejemplo, que he trabajado mucho, se empiezan a abrir, se empiezan a dar. Y eso es lo que un poquito esta semana creo que habéis experimentado. Si quieres compartir, no sé, aunque no sea todo, qué es lo que más importante, por ejemplo, se ha abierto, ¿no? Nosotros, mira, para poner un poquito de contexto, tampoco no voy a dar nombres, pero sí es verdad que nosotros concretamente estamos actualmente en una etapa en la que estamos redefiniendo o estamos buscando concretamente clientes, que es a lo que nosotros nos dedicamos paralelamente a esto, con ciertas características, porque ya los clientes que habíamos tenido anteriormente, las experiencias que habíamos tenido anteriormente, pues veíamos que nuestro servicio o producto no estaba tan afín a ese tipo de perfiles, ¿no? Entonces llevamos semanas, y cuando hablo de semanas es pues ya 3, 4 semanas, tratando de semanalmente pues concretar reuniones para poder cerrar y poder concretar cómo se va a trabajar con ellos, etcétera. Y hasta esta semana, de hecho la semana pasada, un cliente concretamente nos había dicho una cosa, esta semana nos volvió a decir no, sino nos dio una buena noticia y nos cambió un poquito los esquemas, ¿no? Porque no esperábamos tan pronto y justo el miércoles pasado nos pudimos reunir y pudimos concretar ya por fin de qué forma se podrá empezar a trabajar, y lo mismo ha pasado con ciertas otras personas que no habíamos visto en 4 semanas y que vamos a ver de hecho mañana. No hemos quedado con ellos en 3, 4 semanas por viajes que han tenido, por nosotros también justo concretamente alguna vez que estar mal o lo que sea, o por falta de tiempo, y mañana concretamente ya se ha podido concretar reunión y de verdad lo digo, han sido como 4 semanas de mensajes de mira, pues esta semana justo este día no puedo, y justo se dio que esta semana se ha dado todas las reuniones que no hemos tenido, pues hemos podido concretarlas por fin. Y justo se ha dado ahora. Y personalmente igual, yo siento, concretamente esto no lo digo por nada, pero sí es verdad que cuando comenté el hecho de trabajar contigo, en este caso, en ese trance, el tema de la soledad, es algo que en esta semana ese sentimiento se ha disipado. No los puedo sé cómo explicarlo, pero mi estado anímico incluso, no como algo mágico, porque parece que lo es, pero tiene su explicación, ¿no? Pues todo por eso, porque pues, se han empezado a dar las cosas, me he sentido menos solo también, y creo que por X o por Y pues todo partió desde la semana pasada, que fue cuando nos reunimos. Siempre para resolver en lo denso, para resolver fuera, hay que disolver dentro. Sí. Para resolver fuera, que es lo que yo te dije, vale, ahí hay un atasco, en este caso con la relación, porque Sí. te sientes solo, etcétera. Yo te dije una cosa es estar solo y otra sentirse solo, ese concepto Exacto. vamos a pensar en ello. Pero cuando tú quieres resolver algo fuera, tienes que disolver dentro. Y es una relación siempre de causa-efecto. Lo que es el karma, que karma, la palabra karma significa acción, y siempre es una relación de causa-efecto. Si hago esto, sucede esto. Y como ya sabemos que va todo desde dentro hacia afuera, si yo toco ahí esa pieza con la soledad, esa sanación que hicimos de niño, etcétera, pusimos esa reimpronta, cambiamos esa piecita, pusimos el amor, la compañía, la seguridad, la sabiduría, ¿qué sucede? Que esa causa interna hizo que se disolviese eso que estaba generando lo de fuera, y eso de fuera se acomoda, con lo cual la relación de pareja pues está fluyendo de otra manera y seguramente ahora se habrá
otras posibilidades para que todo eso mejore y se creen pues Sí. nuevas posibilidades, nuevos proyectos, ¿no? Así que enhorabuena por tu trabajo, porque en un día, básicamente fue una mañana, Sí, fue una mañana. un ratito, una mañana, como se puede cambiar tanto, ¿no? Esto me lo han dicho muchas personas que han venido un día al retiro y dicho, es que mi vida ha cambiado por completo. Es que, y sigue esta lógica, ¿no? Porque al disolver dentro, disuelves dentro, se resuelve fuera. Para resolver fuera hay que disolver dentro. Y lo que hacemos es, a través de estas técnicas, de estos trabajos, hipnosis, programación neurolingüística, otras cuestiones que también empleo, empezar a disolver esos quistes emocionales, ¿sí? Incluso a nivel de sanación de células, lo he visto mucho, ¿no? Como quistes emocionales de cosas que pasaron en la infancia, al disolver esos quistes emocionales, las células, como consecuencia, empiezan a sanar, empiezan a mejorar ciertas enfermedades. Esto en la medicina, la ciencia habla mucho sobre ello, ¿no? Como las emociones internas están relacionadas directamente con las enfermedades celulares, ¿no? Entonces hemos visto mucho cómo esa causa interna disuelta, al disolver eso se resuelve lo de fuera. Por mi parte, enhorabuena, la verdad que me siento feliz de haber contribuido esa mañanita, yo lo pasé muy bien y sobre todo me llena el corazón, ¿no? De alegría el ver cómo Sí. todo esto ayuda, aporta, transmite y seguramente que las personas también al escuchar todo esto pues se sienten de alguna manera inspiradas Sí. o siempre como las personas cuando este es un poco de historias, ¿no? Exacto. Son historias. Entonces cuando las personas escuchan historias hay algo dentro de nosotros que dice, wow, pues a mí me motiva o me Exacto. inspira a yo también conseguirlo, ¿no? A que si estos dos hombres lo han conseguido, han desbloqueado, han mejorado la relación, han mejorado la empresa, ¿por qué yo no puedo hacerlo y disolver esto y resolver eso ahí fuera, ¿no? Y es como una historia de inspiración. Así que por mi parte, enhorabuena, porque es súper bonito esto que hacéis y como feliz de lo que habéis conseguido en un solo día, En un solo día y en horas, porque fue una mañana. una mañanita. Mira, José Luis, yo quería comentar, mira, hay muchas cosas que se nos han quedado y quiero tratar con mucha calma, porque al final hemos mencionado también sincronías, mencionaste también leyes universales. Hay muchos temas que evidentemente sé que contigo podemos tener conversación durante horas. Entonces, sabiendo y habiendo hablado ya en profundidad de muchos de los temas, conociendo también un poquito tu trayectoria y por qué has decidido dedicarte a día de hoy, porque ya no eres docente, que esa parte concretamente la sé yo personalmente, pero no la terminaste de contar, porque has decidido un poquito dedicarte a ayudar de esta forma, me gustaría que aquí que quedara grabado el poder lanzar el episodio, ver un poquito la opinión también, la recepción del público, que es algo un poquito muy diferente, porque al final nunca hemos hecho algo con uno de los invitados y luego lo hemos transmitido en el podcast, el poder hablar después de, en un segundo episodio, un segundo reencuentro un poco, el cómo pues, también te ha ido también con estos nuevos proyectos que estás empezando y tratar temas como por ejemplo eso, pues sincronías, leyes universales, el plano cuántico, ¿no? Que son cosas con las que pues, si entramos a hablar nos pegamos hablando durante muchas más horas, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente comentarte eso, que estoy muy agradecido por el tiempo que nos ha dedicado únicamente hoy, sino también la semana pasada que estuvimos ese primer café, ese primer encuentro al principio de la semana y a finales de esa misma semana ya habíamos concretado para hacer la hipnosis. Y lo dicho, creo que tanto Oscar como yo estamos muy agradecidos por tu tiempo, porque hayas decidido venir hoy también. Y espero que te lo hayas pasado bien y hayas estado cómodo. Súper, súper cómodo, feliz, me llevo muchas cosas el día de hoy, mucha gratitud también y mucha alegría de ver vuestros resultados. Y por supuesto que sí, hacemos una segunda Sí, parte para hablar un poquito, si quieres, un poco más profundo exacto. de estos temas, para que también la gente pues, pueda incluso interactuar o preguntar también, Sí. o incluso a mí me gusta mucho que la gente pregunte, haga preguntas, oye, ¿podéis hablar de A esto? mí me O, encantaría, de hecho, que fueses uno de los invitados con los que trajéramos aquí, que haya público presencial, que haya personas, que haya interacción en directo, para un poco también generar ese tipo, ese clima un poco de debate, porque estoy seguro, es lo que mencionaste, son cosas que tienes que vivir, que nosotros concretamente somos los primeros que somos personas que somos muy curiosos, pero no quita que seamos muy escépticos a lo mejor. Bueno, ya no tanto, porque ya lo hemos experienciado, pero éramos muy escépticos también, Oscar quizá más que yo, pero éramos muy escépticos. Entonces cuando una vez lo vives, tu nivel de conciencia, que es lo que hemos hablado durante el episodio, va como en aumento y vas comprendiendo muchas cosas que antes te era prácticamente, dices, esto no puede ser verdad. Entonces, bueno,
invito también a que si se da ese segundo encuentro que sea con gente para que también vea un poquito el clima o el aura, el campo de energía que se genera, ¿no? Porque es súper una tranquilidad absoluta y que podamos dar un poquito más de juego. De hecho, me encanta porque en pedagogía educación significa emoción y la emoción es sentir, experimentarlo y tiene que ver con ese hemisferio derecho, ¿no? Cuando tú vives, experimentas las cosas, digamos que se sellan, se improntan. Yo por eso a los niños siempre los emocionaba, los ponía a jugar, los ponía a emocionarse porque sé que el aprendizaje funciona con emoción, ¿no? Entonces esas experiencias, esa serie de experiencias que son interaccionales con el público en presente, a mí me encantan porque la gente empieza a vivir en presente todo esto, ¿no? Y pueden preguntar, pueden interactuar y yo estoy convencido de que además el espacio Sí, se presta. se presta a hacer, porque estamos aquí en un espacio Sí, básicamente paradisiaco aquí en el sur. Y claro que sí, encantado de cuando hagáis la propuesta, participar y hacer cosas nuevas, diferentes, que de eso se trata, no hacer siempre lo mismo, sino Exacto. que ir variando. Y yo creo que también de cara a la gente, al público que escucha, le gusta también como ir profundizando ya por ciertos temas y ciertos niveles, ¿no? Así que también que la gente proponga, pregunte y que sea una segunda parte también pues con propuestas, ¿no? Oye, pues Exacto. hablar de esto, quizás profundizar por aquí y encantado, esperando también el día. Pues lo dicho, ha sido un verdadero placer. No sé si quieres lanzar un último... Nosotros siempre le invitamos al invitado a, valga la redundancia, ¿no? A que se despida un poquito a cámara, pues mencionando aquello que, por ejemplo, donde también te pueden encontrar en caso de que quieran comentar su caso personal o tener algo más concreto contigo, pues que también puedan tener toda esa información. Sí, pueden encontrarme en redes, en Instagram, j.l.arque, es mi apellido, j.l.arque, y también en la web www.jlarque.com, y ahí tengo información de mis retiros, de mis eventos, de las formaciones, todo esto, y siempre digo lo que pueda aportar, transmitir, cualquier duda, pueden escribirme, pues siempre estoy ahí muy pendiente de redes, de responder. Y en lo que pueda ayudar, pues al final estamos para dar servicio, para aportar valor y un placer, la verdad. Que muchísimas gracias y como último mensaje diría que tenemos dentro más poder del que nos han hecho creer, que conectemos con nuestro amor propio, nuestra capacidad interna y el poder de creación que tenemos en la mente, porque cuando creemos que de verdad podemos hacer las cosas, cuando tú cambias la forma de ver las cosas cambian de forma, ¿no? Y todo eso va relacionado con el poder, la seguridad interna y el amor propio. Así que invitar a la gente a que exploren, a que busquen por ahí dentro y que ya tomen ese camino porque empieza a cambiar la vida. Así que súper agradecido. Pues lo dicho, un episodio un poquito más atípico, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.